Trébol negro. El hijo del dragón de fuego Ignel. Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 76 La cita. Como tenían planeado ir de compras, se saltaron su entrenamiento matutino habitual. Trake y Kurogane esperaban en la entrada del dormitorio. Ambos vestían de forma informal, sin mostrar ninguna señal de su cita con las chicas. En cambio, las dos muchachas iban vestidas meticulosamente. Stella llevaba un vestido hasta la rodilla con una chaqueta de color amarillo pálido y una boina elegante, luciendo juvenil y enérgica. Sin embargo, vestía de forma menos formal que Kurogane Shizuku, quien lucía un vestido de princesa gótica. Su pequeña figura y su ligero maquillaje la hacían parecer una muñeca delicada. Trake le dio un codazo a Iki. Las chicas se vistieron para ti. Expresar tu agradecimiento es de caballeros. Iki finalmente reaccionó, saludando a Shizuku. Ella se sonrojó. Parecía de alto ataque y baja defensa. Stella se acercó a Drake, sonrojada. ¿Qué tal, me veo? Drake levantó el pulgar. Precioso. Te queda genial el vestido. Genial. Susurró Stella. El consejo de Kagami había sido útil. Entonces, Drake vio a una tercera persona con Stella y Shizuku. Un hombre alto y apuesto con aire melancólico. A diferencia de los delicados rasgos de Iki, este hombre poseía una auténtica belleza andrógina. Stella lo presentó. Esta es la compañera de cuarto de Shizuku, Nagi Arisuin. Nagi habló con voz lánguida. Mucho gusto, Drake-san. Llámame Alice. Drake se sorprendió. Arisuin sonaba como Alice, pero Alice es un nombre de mujer. Nagi pareció percibir la confusión de Drake. Tengo cuerpo de hombre, pero corazón de mujer. Hablaba en serio. Drake no se dio cuenta de que era una broma, era el estilo de vida elegido por Nagi. A Drake no le importaba el género de Nagi. Lo que le preocupaba era su fuerza. Solo Stella y Drake eran estudiantes de primer año de rango A. Había menos de 5 de rango B, sin contar a Shizuku. Nagi no figuraba en la lista. Era como mucho rango C, pero su ki era diferente. Su fuerza no provenía del entrenamiento como la de Iki, sino de estadísticas altas, como las de Stella. Probablemente era rango B, posiblemente rango A. Su aura oscura, afilada y ligeramente sangrienta, era el aura de un asesino del inframundo. Drake era cauteloso. Nagi ocultaba su rango e identidad. ¿Cuál era su propósito en la academia aún? Desconocía la conspiración de este mundo. Nagi no mostró ninguna malicia. Drake permaneció tranquilo. Tras saludarse, se dirigieron a la calle comercial. Estaba cerca. Drake no sufriría por el transporte. Shizuku tomó la mano de Iki con naturalidad. Iki quiso apartarse, pero vio la expresión lastimera de Shizuku. Stella dudó, incapaz de reunir el coraje. Caminando junto a Drake, Stella susurró. En serio, los chicos deberían ser más proactivos. Drake no se dio cuenta. Nagi sí. Él sonrió. Stella-san es linda. Stella se sonrojó, temiendo que Nagi dijera algo vergonzoso. Nagi se acercó. Entiendo. Te animaré en silencio. Stella fingió no entender. Cada uno con sus pensamientos llegaron a la calle comercial. Drake, un minimalista, encontró rápidamente lo que necesitaba. Los demás no estaban allí para comprar. Deambulaban. Drake se sentó en un banco, sintiendo que le temblaban las piernas. La resistencia de Stella era menor que la suya. Al principio no pudo seguirles el ritmo a él y a Iki. Iki corría 20 kilómetros diarios a toda velocidad, intercalados con trote, poniendo a prueba su sistema cardiovascular. Drake lo intentó. Funcionó. Stella se unió, desplomándose el primer día. Terminó el segundo día, pero vomitó. Iki quiso ajustar el ritmo, pero Drake lo detuvo. Stella no se había rendido. No podían menospreciar su determinación. Era fuerte. Pero Stella, que no podía seguir el ritmo durante el entrenamiento, tenía una resistencia increíble para ir de compras. Un talento femenino. Estaban en una tienda de ropa para hombres. Shizuku quería comprarle un regalo de reencuentro a Iki. Iki dejó que Shizuku y Nagi lo vistieran. Stella notó que Drake estaba sentado afuera. Dejó la ropa y fue hacia él. Drake-san, ¿no estás buscando ropa? Drake se tiró de la bufanda. Ahórrame. Odio ir de compras.
Estella miró su bufanda. Era verano, pero él la llevaba puesta. Esa bufanda es única, no te la quitas nunca, dijo Estella con calma. Drake sonrió. Es de alguien importante. Estella estaba inquieta. ¿Importante, una novia? Ella lo miró fijamente, temiendo un sí. Drake se rió. ¿Qué? No tengo novia. Es de mi padre adoptivo. Estella solo oía lo que quería. Sin novia, genial. Drake se dio una palmada en la cara. ¿Fueron buenas noticias? Un hombre con abrigo negro pasó junto a Drake. Drake torció la nariz y lo agarró por el hombro. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Drake lo estranguló, presionándole la cabeza contra el suelo. Las baldosas se rompieron. El hombre se desmayó. Drake, ¿qué estás haciendo? Chilló Estella. Los demás salieron. Drake metió la mano en el abrigo del hombre y sacó un objeto familiar. Un rifle de asalto M4. No era un juguete. Drake le arrancó el abrigo al hombre, revelando su apariencia completa. El rostro y el cuerpo del hombre eran desproporcionados. Su cuerpo era inusualmente corpulento. Debajo de su abrigo, llevaba equipo de combate y un chaleco táctico, con numerosos cargadores y granadas. Drake no había actuado por eso. Su agudo olfato detectó un olor peculiar. El penetrante olor a aceite industrial, pólvora y metal. Sabía lo que significaba esa combinación. Drake percibió el ki del hombre. La malicia caótica y turbia era evidente. No se dirigía a nadie en específico, sino a todos los que tenía a la vista. Sin duda, era un individuo peligroso. Drake desconocía sus intenciones, pero era necesaria una intervención. Al ver el rifle de asalto, los demás comprendieron las acciones de Drake, pero identificar al hombre era crucial. Nagiar y Swin dijo. Ese equipo, es de rebelión. Drake preguntó. ¿Rebelión? Alice, ¿estás segura? Nagia sintió. He estado involucrado en incidentes similares. Este es el equipo estándar de rebelión. Si es rebelión, hay problemas. Nunca actúan solos. Hay otros en este centro comercial. Están planeando algo. Drake no dudó de él. Es urgente. Iki, contacta a la directora. Reporta la presencia de rebelión. Que contacte a las fuerzas de seguridad. Y solicita autorización para usar armadura espiritual. Iki asintió, contactándose con el director. Drake se volvió hacia los demás. Ustedes tres, evacúen a los civiles. Yo encontraré a los demás miembros de la rebelión. Queda poco tiempo. A movernos. Conocían la urgencia y actuaron. Nadie subestimó la rebelión, una de las tres principales fuerzas del mundo. La Alianza Internacional de Caballeros Mágicos, otra fuerza importante, denominaba a los maestros de la espada caballeros mágicos, con la esperanza de que siguieran el camino caballeresco. Proteger a los débiles. Esto constituía la base de la estructura social. La rebelión era diferente. Abusaban de las habilidades de los maestros de la espada. Creían que estos eran elegidos por Dios y consideraban a la gente común inferior. Sus actos terroristas tenían como objetivo destruir la estructura social actual y crear su utopía. Un nuevo mundo gobernado por los elegidos sobre los inferiores. Irónicamente, la rebelión estaba compuesta principalmente por personas inferiores, llamadas creyentes, que causaron más destrucción que los maestros de la espada, buscando el estatus de ciudadanos del nuevo mundo. Solo unos pocos eran verdaderos maestros de la espada, sobre todo los 12 apóstoles. Esto era lo que Drake sabía de rebelión, según fuentes oficiales. No eran solo terroristas. Sin embargo, Drake nunca había visto a rebelión en acción. Su primera impresión no fue buena. Si todos fueran como el hombre al que había sometido, los derrotaría sin más. Espera, este escenario, otro ojo blanco de la noche. Dos mundos compartían la misma organización malvada. Era un experto en combatir la rebelión. En el mundo anterior, Drake no había impedido que Patri sacrificara el ojo del sol de medianoche. Aquí no mostraría piedad hacia los terroristas. Los ojos de Drake estaban llenos de instinto asesino. Hora de hacer ejercicio. Al principio, Drake se basó en el olor de las armas de fuego y la malicia para localizar a los miembros de la rebelión, pero esto se volvió innecesario. Con el calor, su atuendo era evidente. Drake arrastró a un hombre bajito a un rincón desierto, desechándolo como si fuera basura. Este era el quinto miembro de la rebelión. Para evitar el pánico y alertar a los demás, Drake tuvo que actuar con cautela. Los demás se reunieron. Iki dijo.
Me comuniqué con la directora. Ella autorizó el uso de la armadura espiritual. Las fuerzas de seguridad están llegando. Nagi dijo. Los civiles de afuera han sido evacuados. Muchos miembros de la rebelión están adentro. Tienen a unos 50 rehenes en el patio de comidas. Probablemente estén buscando financiación en el centro comercial. Drake asintió. Atrapé a 4 más. Probablemente guardias. Los demás están en el patio de comidas. Iki dijo. La situación no está clara. Es probable que la sala de seguridad esté ocupada. Un asalto directo es arriesgado. Nagi dijo. Este es mi momento de brillar. Mi habilidad es perfecta. Invocó su armadura espiritual. Una daga plateada, ermitaño de la oscuridad, perfecta para asesinar, combinada con su habilidad de manipulación de las sombras. Agárrate fuerte. Todos resistieron. Nagi usó su técnica definitiva, caminar por las sombras. Sus sombras se convirtieron en un charco negro. Se hundieron en él. Se adentraron en las sombras, moviéndose por senderos sombríos, ideales para la infiltración. Evitaron las defensas de la rebelión y llegaron a la plaza. Las sombras en la esquina se ondularon. Nagi emergió, sacando a los demás. Drake experimentó el espacio de sombras por primera vez. Era como un río gris oscuro, sin aire, pero con menos resistencia que el agua. Evaluaron la situación. Unos 20 creyentes, cada uno con un rifle de asalto. Un equipo de acción. Un apóstol maestro de la espada los guiaría. Drake vio a un hombre tatuado con una túnica negra con bordados dorados, el atuendo de un apóstol de la rebelión. Incluso si lo derrotaban, los creyentes podrían disparar a los rehenes. Tuvieron que eliminar a todos antes de disparar. El poder de Drake. Además de Drake, los demás evaluaron rápidamente la peligrosa situación en la plaza. Honestamente, incluso haber podido ingresar a la plaza no mejoró significativamente su situación. 20 individuos comunes, incluso armados con rifles de asalto, no eran particularmente difíciles de controlar. Stella sola podía despacharlos fácilmente. La dificultad residía en la presencia de numerosos rehenes. El uso de técnicas de alta potencia corría el riesgo de provocar daños colaterales. Además, las habilidades del apóstol seguían siendo desconocidas, un factor crucial a considerar. El problema más acuciante era que los creyentes tenían a los rehenes completamente rodeados y sus armas estaban listas y amartilladas. Ya no era una cuestión de si habría lesiones accidentales, sino más bien de la posibilidad muy real de que Rebelión dañara activamente a los rehenes. Iki Kurogane dijo preocupado. Este es realmente el peor escenario posible. Kurogane Shizuku declaró. Hermano, no te preocupes, déjamelo a mí. La mirada de Drake se posó en ella. Sabía que la mejor solución era revelar sus habilidades ocultas para neutralizar a todos de inmediato. No había otra opción. Por lo tanto, estaba muy interesado en el plan propuesto por Kurogane Shizuku. Kurogane Shizuku dijo con confianza. Tengo bastante confianza en mi control mágico. Puedo desplegar discretamente una barrera protectora alrededor de los rehenes. Sin los rehenes obstaculizándonos, esos tipos definitivamente no tendrán ninguna oportunidad contra nuestro hermano. Drake asintió. Comparado con su propio enfoque, el plan de Kurogane Shizuku era de hecho más adecuado. Iki Kurogane exclamó sorprendido. ¿Shizuku puede siquiera hacer algo así? Drake afirmó. Ya te dije antes que el control mágico es increíblemente importante. Ahora lo sabes. Procedamos como sugirió Shizuku. Una vez desplegada la barrera, Iki, Stella y yo iremos al ataque. Yo me encargaré del apóstol. El resto es tuyo. Alice, brindarás apoyo en la retaguardia y te encargarás de cualquier situación inesperada. Todos asintieron al unísono y luego se prepararon para la acción. Kurogane Shizuku se agachó, con las manos apoyadas en el suelo. Drake solo sintió una leve onda de energía, pero al observar más de cerca, no detectó nada. Parecía que el control mágico de rango A de Kurogane Shizuku estaba bien merecido. Ella fue capaz de activar su técnica definitiva de manera tan silenciosa. Mientras esperaban que se completara la barrera de Kurogane Shizuku, todos observaban de cerca la situación en la plaza. Pero como era de esperar, ocurrió lo inesperado. ¿No intimides a mami? Un niño pequeño arrojó su helado a los pantalones de uno de los creyentes de la rebelión. Ciertamente no fue un atentado, pero fue suficiente para enfurecer a un terrorista. El creyente, al ver la mancha cremosa en sus pantalones, reveló una expresión feroz.
Ustedes, insignificantes seres inferiores, se atreven a provocarme a mí, un orgulloso ciudadano del Nuevo Mundo. Dicho esto, levantó su arma y apuntó directamente al niño. Una mujer esbelta, con una prominente barriguita, corrió desesperada al lado del niño, abrazándolo. Parecía que la embarazada era la madre del niño y llevaba en su vientre a su hermano menor. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Es solo un niño, por favor, perdónalo. Oye. ¿Qué haces? Dije explícitamente que no se mataría a ningún rehén. ¿Estás desafiando mis órdenes? Gritó el apóstol, vestido con su túnica ceremonial. El sudor perlaba la frente del creyente mientras respondía apresuradamente. Bishou-sama, fue este mocoso, se atrevió a tirarme helado. Traque había oído hablar de Bishou antes. Si bien no era uno de los 12 apóstoles de la rebelión, había sido responsable de numerosas masacres a gran escala y era un criminal muy peligroso con una recompensa sustancial por su cabeza por parte de la Alianza. Bishou demostró rápidamente el alcance de su crueldad hacia Drake. Qué lástima. De hecho, las personas deben rendir cuentas por sus actos. La culpa exige castigo, y el castigo es la absolución. Ese es mi lema. Dado que ha cometido un delito, pagar por ello con su vida no debería ser un problema, ¿no? El apóstol también sabía lo caprichoso y volátil que era Bishou. Al escuchar sus palabras, finalmente respiró aliviado, agradecido de no ser eliminado por su superior. Sin embargo, su miedo anterior necesitaba una salida, así que siguiendo la orden de Bishou, giró el arma hacia el niño y su madre, y con una sonrisa cruel, apretó el gatillo. Las balas de plomo salieron disparadas del cañón, pero antes de que pudieran alcanzar su objetivo, fueron completamente disueltas por una explosión de llamas. Stella se paró frente al creyente, su voz fría. Imbéciles, ¿realmente se atreven a hacerle algo así a una mujer embarazada y a un niño? ¿No tienen vergüenza alguna? Un maestro de la espada. Al ver las llamas que envolvían a Stella, el creyente, aún sin reconocer su identidad, supo que ella era un ser de un orden completamente diferente al suyo. Vaya. ¿No es esta la segunda princesa del Imperio Bermellón? Encontrarte en un lugar así, qué fortuna tan increíble. Bishou se acercó con una sonrisa enfermiza dibujada en su rostro. Stella invocó al Lobatein, apuntando con su punta de Bishou. Te desafío en nombre a tus rehenes. Si gano, los liberarás a todos. Bishou se burló con frialdad. ¡Qué actitud tan caballeresca! Pero yo no soy un caballero, y por eso me niego. Con eso, Bishou levantó la mano, y todos los demás creyentes alzaron sus armas de inmediato. Los cañones no apuntaban a Stella, pues todos sabían que incluso si más de 20 rifles de asalto dispararan simultáneamente, no podrían hacerle daño en lo más mínimo. Por lo tanto, su objetivo eran los otros rehenes. Despreciable. Gritó Stella, con una voz cargada de urgencia y furia, pero eso fue todo lo que logró articular. Bishou estalló en carcajadas y dijo. Originalmente no tenía la intención de dañar a los rehenes, pero ¿quién podría haber sabido que Su Alteza la princesa saltaría con tanta impaciencia y causaría tal conmoción? Además, varios de nuestros miembros menos inteligentes han desaparecido. Seguro que fuiste tú, ¿no te parece? Considerando la diligencia con la que Su Alteza la princesa ha trabajado, mientras aceptes mi propuesta, puedo abstenerme de hacerles daño a estos rehenes. ¿Qué propuesta? Stella no pudo creer ni por un momento que la otra parte fuera tan amable. Como era de esperar, la sonrisa del hombre se volvió aún más nauseabunda. Hay un método bien conocido de expiación. Cuando uno comete una transgresión, debe disculparse. Su Alteza la princesa solo necesita disculparse, pero debe ser una disculpa completa y postrada. Claro que yo, una simple jovencita, no me atrevería a darle órdenes a Su Alteza la princesa. Puedes negarte, pero si lo haces... Bishou sabía que Stella no se negaría. Él simplemente estaba intentando humillarla. Tal como lo había previsto, Stella no se quedaría de brazos cruzados ni permitiría que civiles inocentes sufrieran daño ante sus ojos. Mordiéndose el labio, Stella, entre las risas burlonas de los creyentes de la rebelión, buscó los botones de su ropa. Suficiente. Nadie se dio cuenta de cómo había aparecido el joven con la bufanda, pero los creyentes de la rebelión, que habían estado esperando ansiosamente el espectáculo, comenzaron a quejarse de su descontento. La sonrisa retrajo la expresión perversa de su rostro. Solo como maestro de la espada podía sentir el aura peligrosa que emanaba de este joven.
Sin embargo, no se inmutó en lo más mínimo, porque las vidas de los rehenes todavía estaban en su poder. El rostro de Drake era sombrío. Los cultistas ya eran bastante despreciables, pero un cultista lascivo era aún más reprensible. Y se había atrevido incluso a ofender a sus amigos. Era totalmente merecedor de la muerte. Ya he tenido suficiente de sus repugnantes payasadas, así que he decidido prescindir de los métodos más suaves para eliminarlos a todos. Bishou se burló con frialdad. ¡Qué palabras tan jactanciosas! Tu expiación no será tan simple como una mera postración. Fuego. Que sepa las consecuencias de provocarme. Drake dio un solo paso en el suelo, con su bufanda ondeando en el aire. Todos en la plaza abierta sintieron una oleada de color carmesí oscuro ante sus ojos, y el aire se volvió intensamente caliente. Los sonidos de armas de fuego cayendo al suelo y cuerpos golpeando el pavimento resonaban continuamente. Todos los creyentes de la rebelión se desplomaron en el suelo, incapaces de siquiera moverse, y mucho menos de infligir daño a alguien. Bishou también se desplomó en el suelo, con la voz temblorosa mientras tartamudeaba. Tú. ¿Qué hiciste? Zona de maná. Nido del dragón. Seres viles que solo se aprovechan de los débiles. Realmente les falta el coraje para enfrentarse a la majestuosidad de un dragón. Dijo Drake con frialdad. La triste realidad era que los rehenes también se habían desmayado. Precisamente por eso Drake había considerado antes el plan de Shizuku. Esta técnica no distinguía entre aliados y enemigos. Si bien no causaba daño físico, sí representaba cierto peligro. Stella usó el bateín para sostenerse, evitando que colapsara debido a la debilidad en sus piernas, pero mientras miraba la espalda de Drake, en medio de su miedo, sintió otras emociones agitándose dentro de ella. ¿Qué poder usó Drake? ¡Qué aterrador! Drake se enojó tanto por mi culpa. ¿Significará qué? Así que esto es lo que se siente estar protegido, no es tan malo. Quizás sus pensamientos se estaban desviando demasiado, pero Stella poco a poco comenzó a ignorar su miedo. Drake aún no era consciente de que Stella había logrado resistir los efectos de su dominio mágico concentrándose en pensamientos no relacionados. Actualmente estaba más preocupado por el enemigo que tenía delante. Conclusión. Cuando Drake activó su dominio mágico, Iki y los demás sintieron sus efectos. ¿Qué es esto? Kurogane Shizuku tembló, apoyándose en Iki Kurogane, aunque era cuestionable si su incapacidad para mantenerse en pie era miedo genuino. Nagi Arisuin rió con ironía. Esta debe ser la habilidad de Drake-san. Escuché que usa interferencia de conceptos tipo dragón. Es tan aterrador como un dragón legendario. Iki Kurogane asintió. Estaba en la mejor condición. No le temía a oponentes poderosos. Su miedo era algo más frío. Apoyó a Kurogane Shizuku. Parece que Drake-san solo es suficiente. No necesitamos ayuda. Los creyentes de la rebelión, siendo gente común, ni siquiera podían permanecer dentro del nido del dragón. Smile era la única amenaza real, e Iki Kurogane no creía que Drake fuera a perder ante ese asqueroso villano. Aún desconocía su verdadera fuerza. El rostro de Smile estaba contorsionado, no solo por el dominio mágico sino por la rabia. Estaba furioso por el fallo de inteligencia. No habían informado de un maestro de la espada tan poderoso. Tenía que enfrentarse a un oponente cuyas habilidades eran desconocidas, pero claramente superiores. Esto suprimió temporalmente su miedo. A diferencia de la mayoría de los psicópatas, Bishou podía pensar racionalmente. Después de sopesar sus opciones, no creía que necesariamente perdería, y la clave para ganar esta pelea residía en sus propias habilidades. Drake observó a Bishou, que permanecía de pie, sorprendentemente tranquilo. Drake se mostró cauteloso, pero preparado para luchar. No dejaría escapar a ese peligroso individuo. El puño de hierro del dragón de fuego. Amplificado por el dominio mágico, el puño de Drake se envolvió en llamas aún más intensas. Para Smile, parecía una bestia monstruosa extendiendo sus garras. Sin embargo, ante este ataque, Bishou simplemente levantó su mano izquierda. Stella estaba segura de que la fuerza del golpe de Drake por sí sola sería suficiente para destrozar el brazo de Bishou, por no hablar de las llamas abrasadoras. Sin embargo, inesperadamente, el puño de Drake fue bloqueado por la palma de Bishou. Stella abrió los ojos de par en par, asombrada. No podía comprender cómo Bishou lo había logrado. Bishou no se molestó en dar explicaciones. Desató un puñetazo de derecha que impactó a Drake directamente en el abdomen.
Los pies de Drake dejaron dos profundas hendiduras en el suelo, la inmensa fuerza hizo que retrocediera involuntariamente. ¿Qué? Stella no creía que Bishou fuera lo suficientemente fuerte como para repeler a Drake de frente. Debió haber empleado algún tipo de técnica, aunque ella no podía entenderla en ese momento. Bishou dijo con arrogancia. Bueno, ¿has visto el poder de este maestro? En otras palabras, no tienes forma de derrotarme. Drake examinó el agujero quemado en su ropa y levantó la vista. Ya veo. Entiendo qué habilidad estás usando. Esos anillos en tus manos deben ser tu dispositivo. Y tu habilidad debe ser de tipo interferencia causal que absorbe los ataques de tu oponente y los refleja. Ver a través de esta técnica fue increíblemente simple, porque Drake pudo sentir que la fuerza del golpe que Bishou le había dado era claramente su propia magia de Dragon Slayer. Después de todo, un mago cazador de dragones de fuego no podría absorber sus propias llamas. Smile esperaba derrotar a Drake antes de que pudiera comprender su habilidad, pero no esperaba ser expuesto tan rápido. Sin embargo, creía que incluso con su habilidad expuesta, Drake no podría contrarrestarla de inmediato. Ah. Así que lo descubriste. Así es, estos son mi dispositivo, un par de anillos del juicio, y mi habilidad, juicio. Bishou reveló los anillos, que irradiaban un brillo rojo siniestro, y dijo triunfante. El anillo en mi mano izquierda absorbe el daño recibido como pecado, y el anillo en mi mano derecha lo convierte en castigo y lo dispara de vuelta al oponente. En otras palabras, cuanto más fuerte sea el oponente, más fuerte será mi poder. Drake se burló. Mi padre adoptivo una vez me enseñó que cuanto más poderosa es una habilidad, mayor es el costo. No existe tal cosa como una habilidad absoluta. Es simplemente una habilidad para absorber y reflejar. Para derrotarte, tengo al menos 3 métodos. Con esas palabras, Drake cerró instantáneamente la distancia hacia Bishou, desatando otro puño de hierro del dragón de fuego. Bishou rió disimuladamente ante la falta de precaución de Drake, levantando la mano una vez más para absorber la fuerza de su puño. Sin embargo, su puñetazo derecho solo impactó en la imagen residual de Drake. La diferencia en sus habilidades en artes marciales y capacidades de combate era demasiado grande. Con la guardia en alto, Drake nunca volvería a ser golpeado. Drake se quedó a cierta distancia y dijo: ¿Ves? Tu contraataque no puede alcanzarme. ¿Cuánta magia tienes? ¿Cuántos ataques míos puedes absorber? El rostro de Bishou se oscureció. Como había dicho Drake, absorber y convertir ataques más fuertes consumía más de su poder mágico. Y como sus contraataques fallaban constantemente, inevitablemente agotaría todo su poder mágico. Las consecuencias de eso eran fácilmente evidentes. Drake hizo un gesto de desdén con la mano. No te preocupes. Dije que no sería amable contigo. Con eso, Drake comenzó a caminar hacia Bishou, paso a paso deliberado. Aléjate de mí. Bishou, enloquecido, sacó su pistola y le disparó a Drake. Las balas fueron derretidas por la magia defensiva de Drake, sin causar absolutamente ningún daño. Dijiste que tu poder es igual al de tu oponente, ¿verdad? Eso significa que no eres más que un debilucho. Drake se burló. En otras palabras, no tienes poder ofensivo a menos que te ataque. Pero eso solo llevaría a un punto muerto, así que mi segundo método es... Drake apartó suavemente el brazo de Bishou. Con una velocidad que la dejó atónita, el brazo de Drake se movió rápidamente. Todos solo vieron una marca en el pecho de Bishou. El sonido de los huesos rompiéndose fue particularmente claro en el espacio abierto. Los ojos de Bishou se abrieron y escupió sangre mientras volaba hacia atrás. El ataque conectó. ¿Qué pasó? Preguntó Stella, desconcertada. Se suponía que Bishou podía absorber los ataques de su oponente. Drake explicó. Su habilidad no es una interferencia causal como pensé inicialmente. Debería ser una interferencia conceptual relacionada con el daño. La diferencia entre ambos radica en que la interferencia causal se activa de forma natural, mientras que la interferencia conceptual requiere su propio procesamiento. En otras palabras, mientras la velocidad del ataque supere su límite de reacción, no podrá absorberla. Bishou, agarrándose el pecho, se puso de pie con dificultad, escupiendo otra bocanada de sangre. Como Drake había dicho, esta era una debilidad de su habilidad. Sin embargo, en un enfrentamiento directo, muy pocas personas podrían lograr una velocidad de ataque que superara su velocidad de reacción. Drake miró a Bishou con voz fría. El siguiente es el tercer método. Espera.
Bishou ya no tenía ninguna duda de que Drake tenía la capacidad de matarlo, así que tuvo que encontrar la manera de salvar su vida. Hablemos. Parar ahora nos beneficiará a ambos. Como si no hubiera escuchado una palabra, Drake continuó. Las habilidades aún requieren un usuario y los humanos tienen límites. En otras palabras, siempre que el poder del ataque exceda su límite de absorción, ese es el método más simple y directo. Con eso, Drake caminó hacia Bishou, quien ahora estaba medio arrodillado en el suelo, lo agarró del cuello y lo levantó en el aire. Ahora veamos dónde está realmente tu límite. Las llamas brotaron de la palma de Drake, envolviendo completamente a Bishou. Esta vez, Bishou usó desesperadamente su habilidad para absorber el daño de las llamas. Ni siquiera pudo contraatacar. Si dejaba de absorberlas, aunque fuera por un instante, sería consumido. Pero las llamas parecían interminables. Bishou observó con horror cómo aparecían grietas en su anillo izquierdo. La armadura espiritual es una manifestación del alma, una forma física de poder mágico, por lo que generalmente no se rompe. Las grietas indicaban que realmente había llegado a su límite. En medio de la mezcla de arrepentimiento y terror de Bishou, el anillo que representaba el pecado se hizo añicos y sintió el dolor insoportable de las llamas. Antes de que pudiera siquiera emitir un grito, su cuerpo se convirtió en cenizas. Nagi Arisuin, desde la distancia, suspiró. Nunca esperé que Drake-san fuera tan... La razón por la que Nagi Arisuin suspiró no fue simplemente porque Drake había eliminado directamente a Bishou, sino porque aunque fácilmente podría haberlo hecho directamente, en su lugar había utilizado 3 métodos diferentes para contrarrestar la habilidad de Smile. Iki Kurogane negó con la cabeza. Parece que Drake estaba furioso. La sonrisa de Nagi Arisuin tenía un profundo significado y dijo: quizás deberíamos evitar enojarlo en el futuro. Iki Kurogane se rió entre dientes. Drake suele ser muy amable, pero tengo que estar de acuerdo. Drake exhaló una bocanada de aire blanco y la sensación opresiva en su pecho finalmente desapareció. Sin embargo, Drake giró la cabeza hacia otra dirección, donde se concentraba la persistente intención de matar. Ya llevas mucho tiempo observando. Es hora de salir. Gritó Drake en voz alta. ¿Aún hay más enemigos? Stella también levantó el bateín, con su mirada fija en la dirección en la que miraba Drake. El aire se distorsionó de repente, revelando a un hombre con sus manos levantadas por encima de su cabeza. Habiendo presenciado cómo Drake había tratado a Bishou unos momentos antes, ciertamente no se atrevió a poner a prueba la paciencia de Drake. No me malinterpretes, yo también soy estudiante de la Academia Agun. El hombre explicó apresuradamente su identidad. ¿Eres tú?, exclamó sorprendido Iki Kurogane, que se había acercado por un lado. Parecía que este hombre, que se había escondido en las sombras, era un conocido suyo. Rivales. Hunter, Shizuya Kiriara, un maestro de la espada de rango C, fue el mejor estudiante del año pasado, el representante de la Academia Agun en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas y el ex compañero de clase de Iki Kurogane. Había permanecido oculto gracias a su técnica definitiva, el bosque del cazador. A Drake no le gustaba. Su técnica sigilosa demostraba su falta de honor. También había mostrado rencor hacia Iki. Solo se contuvo por miedo a Drake. Drake le dejó todo a Shizuya, no porque tuviera 7 novias. Shizuya se resistía, pero Drake no le dio otra opción. Tras el caótico fin de semana, comenzó el torneo de selección intraescolar. El primer oponente de Iki fue Shizuya. Iki le contó a Drake lo que pasó entre ellos. Quizás porque eran amigos, Iki habló de sus experiencias por primera vez. Proviene de la familia Kurogane, la prestigiosa familia de Iki. No querían que un Iki de rango F manchara su nombre. Le crearon innumerables problemas. Desde pequeño, a Iki no le permitieron aprender esgrima, lo que lo obligó a abandonar su hogar. Incluso después de irse, siguieron persiguiéndolo. La influencia de la familia Kurogane en la comunidad de maestros de la espada de Japón era inmensa. Eran prácticamente omnipotentes. Además de la familia principal de Iki, existían numerosas familias filiales y clanes afiliados. Su influencia era extensa. Muchas figuras influyentes de la rama japonesa de la alianza estaban vinculadas a la familia Kurogane. El exdirector de la Academia Agun era uno de los lacayos de la familia Kurogane. Implementó una estrategia contra Iki. Los estudiantes con un nivel de habilidad inferior al estándar no podían participar en las prácticas. Iki se perdió el Festival de la Espada de las 7 Estrellas y las clases prácticas.
Se extendieron rumores sobre Iki. Estar cerca de él atraería la atención del director. Asociarse con él bajaría la evaluación de 1. Este Iki aislado. No tenía amigos ese año. Claramente era culpa de la familia Kurogane. Shizuya Kiriara era el peor. Los demás evitaban a Iki. Shizuya lo atacaba. Difundía rumores, gastaba bromas y lo agredía físicamente con su dispositivo, mientras los profesores observaban. No recibió ningún castigo. Iki sabía que si no hubiera corrido, lo habrían expulsado. Japón tuvo muchos como Shizuya Kiriara. Abusaban de aquellos que parecían débiles. Trake lamentó no haber castigado a Shizuya antes. Preparándose para el entrenamiento matutino, Trake miró a Iki. ¿Por eso estás triste? Iki negó con la cabeza. Estoy preocupado por el partido de hoy. La habilidad de Shizuya no me convence. Trake asintió. Oculta su presencia, apariencia, ki y voz, y usa un dispositivo a distancia. Un arco y una flecha. El mejor contraataque es un ataque a gran escala, algo que tú no puedes hacer. Pero tengo una manera de contrarrestar la habilidad de Shizuya Kiriara. Iki miró a Drake. ¿En serio? Drake asintió. Una técnica de un respetado superior. Lee la fuerza vital y las emociones del oponente. Incluso si ocultan su ki esencial y su hostilidad quedan al descubierto. Iki dudó. ¿Está bien que me enseñes esto? Drake sonrió. Si te lo ofrezco, puedes aprenderlo. Pero primero tengo algo que decirte. Iki se puso serio. Drake dijo. Después de escuchar tu historia, entiendo por qué tu espada se siente ligera. Iki se sorprendió. Tenía confianza en su habilidad con la espada. No entendió la evaluación de Drake. Drake continuó. Las personas fuertes tienen convicciones firmes. Para proteger, para soñar o para vengarse. Su impulso es poderoso. Tú, con tu malicia no reconocida y persistente, has llegado hasta aquí. Tienes tu convicción. Pero tu convicción es débil. Es la diferencia entre morir para lograr algo y vivir para lograr algo. Iki reflexionó. Su viaje comenzó con Kuroganer Youma, el samurái que lo reconoció por primera vez. No rendirse es prueba de que no te has rendido. No te rindas. Esta es mi convicción. Pero, como dijo Drake, nunca buscó una razón para no rendirse. Quizás para demostrar su valía, por un sueño, o por la aprobación de su padre, su espada se sentía ligera porque no cargaba nada importante. Drake suspiró. Pensó que Iki era como Asta, pero Iki era más complicado. Pensando en Asta, Drake se dio cuenta de que el éxito de Asta se debía a Yuno. Drake dijo. ¿Te das cuenta de esto, verdad? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Graduarte de la Academia Agun y convertirte en un caballero mágico? No hablo de lo obvio. Me refiero a la ambición. Iki guardó silencio. Se había concentrado en convertirse en un rey espada de las 7 estrellas para graduarse, según lo acordado con Kurono. No había pensado en el futuro. Drake se acercó. No tienes. Mi ambición es superar a todos, ser el más fuerte, ver la vista desde la cima. Iki exclamó. Un sueño increíble. Drake extendió la mano. ¿Quieres ver esa vista? Iki miró a Drake, confundido. Drake dijo. Escalar solo es aburrido. Una competición es más divertida. Compite conmigo. Veamos quién se vuelve más fuerte. Iki se sorprendió. ¿El más fuerte? Yo. No te desanimes. Si no puedes hacerlo ahora, entrena duro. Tu yo rompedor lo logrará. Drake interrumpió, despertando a Iki. Iki estrechó la mano de Drake, sonriendo. Muy bien. Compitamos. A ver quién llega primero a la cima. Drake sonrió. Somos rivales. No lo olvides. Eres mi rival reconocido. Si pierdes contra alguien que no sea yo, no te lo perdonaré. ¿Qué dices? Como rivales, no perderé contra ustedes. Ambicioso. Estaré observando. Stella los observó atónita. ¿Por qué vio esto al llegar? Su mayor rival no eran sus compañeros de clase, sino. Iki se giró, porque había intenciones asesinas en los ojos de Estelle, la élite del consejo estudiantil. En el torneo de selección intraescolar de la Academia Agun, estudiantes de los 3 grados compitieron por 6 lugares. Sin embargo, entre los maestros de espada comunes, el talento innato superaba claramente la habilidad adquirida. Los valores de habilidad innata representaban la mayor ventaja injusta, haciendo que la diferencia de nivel fuera casi insignificante.
Drake también tuvo un combate hoy contra un estudiante de tercer año. Preocupado por el combate de Ikki Kurogane, incapacitó a su oponente antes de que éste pudiera terminar su divagación sin sentido, sin siquiera usar su dispositivo. Drake no tenía tiempo para oponentes así. Estaba más preocupado por los demás. Le había enseñado a Ikki Kurogane la técnica de lectura del ki, pero solo fue una instrucción matutina. Su efectividad era cuestionable. Cuando Drake llegó al partido de Ikki Kurogane, ya escuchó el anuncio de su victoria. Mientras criaba a Ikki Kurogane, la declaración de Drake sobre considerarlo un rival no era una broma. No fue porque Ikki Kurogane fuera el protagonista de este mundo, sino debido a sus otras características. Al igual que su dispositivo, Iniron, la vida pasada de Ikki Kurogane había sido como forjar una espada samurái, soportando pruebas de fuego y martillo. Las dificultades externas no lo habían quebrado, lo habían fortalecido. Convertirse en rival de Drake había afilado esta espada. Si alguien tenía el potencial de convertirse en una espada capaz de herir a un dragón, ese era Ikki Kurogane. Para evitar ser cortado por esa espada, Drake necesitaba fortalecerse. Shizuya Kiriara no era rival para esta espada. Fue derrotado fácilmente. Drake se enteró de que Shizuya Kiriara había perdido su segundo partido en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas del año pasado simplemente porque su oponente tenía una técnica de ataque de área grande. Un personaje así, en una novela, sería un antagonista menor y molesto, que aparecería solo durante un par de capítulos antes de cumplir su propósito y salir silenciosamente de la historia. Los combates de Estella, Kurogane Shizuku y Nagi Arisuin concluyeron ayer. Los encuentros transcurrieron sin incidentes. Las tres chicas emplearon una fuerza abrumadora para obligar a sus oponentes a rendirse de inmediato. La diferencia no solo residía en la habilidad, sino también en la determinación. El más lesionado de todo el torneo fue Yuri Oreti, quien vomitó sangre 3 veces mientras comentaba. Absurdo. Con todos victoriosos, decidieron celebrar. Mientras caminaba, Ikki Kurogane comentó. Esa capacidad de leer el ki es realmente asombrosa. Es como ver una capa completamente diferente del mundo. Drake hizo un gesto con la mano con desdén. Me impresionas más que lo hayas logrado en una sola mañana. Pero no me sorprende dada tu concentración. Ikki Kurogane se rió. No realmente, solo lo comprendí completamente durante el partido. Y siento que todavía hay margen para mejorar esta habilidad. Kurogane Shizuku observó atentamente a Drake e Ikki Kurogane. Después de solo un día separados, sentía que algo había cambiado entre ellos. Una extraña sensación de aprensión la hizo querer sacar su dispositivo inmediatamente. Al girar la cabeza, vio que Estella también tenía una expresión cautelosa. Las dos chicas intercambiaron miradas y, al instante, como si se conectaran telepáticamente, asintieron. Nagi Arisuin disfrutaba muchísimo del drama que se desarrollaba. Fue una pena que Kagami hubiera ido a cubrir el torneo de selección y no estuviera presente. Se estaba perdiendo un gran espectáculo. Drake dijo de repente. Ikki, tú, habiendo aprendido a leer el ki, también lo sentiste, ¿no? Ikki Kurogane respondió. Ah. Aunque sus habilidades son bastante buenas, pude sentir claramente su presencia a través de su ki. Oigan. Ustedes dos, dejen de hablar con acertijos que los demás no pueden entender. Estella y Kurogane Shizuku se quejaron a la vez. No querían quedar al margen de la conversación. Al mismo tiempo, se volvieron aún más recelosos del entendimiento tácito entre Drake e Ikki Kurogane. Drake dijo. Seamos claros, esos dos nos han estado siguiendo desde hace un tiempo. No recordamos haberlos conocido nunca, así que hay algo que necesites decir directamente. Ups. Nos han descubierto. Dos individuos vestidos con uniformes de la academia aún emergieron de detrás de un árbol cercano. Quien hablaba era la vivaz chica de piel color trigo. A su lado estaba un hombre alto, con el pelo rapado. Drake los miró a ambos y dijo. ¿No son estos dos miembros del consejo estudiantil? No nos seguirían solo para mirar, ¿verdad? Estos dos eran bastante famosos dentro de la academia aún, y Drake naturalmente los reconoció de inmediato. El tercer clasificado de la Academia aún, Runners High, Ren Tomaru, y el cuarto clasificado, Destroyer, y Kazuchi Saihou. Esta clasificación no se limitaba a su propio grado. La Academia aún realizaba clasificaciones de todos sus estudiantes al final de cada año académico. Además, la clasificación no se basaba en valores de habilidad, sino en los resultados de las clases prácticas.
Ambos habían alcanzado el tercer y cuarto puesto en la clasificación. Sin duda, estos dos pertenecían a la élite de la academia. Además, ambos se habían unido al consejo estudiantil en su primer año. Ren Tomaru ocupaba el cargo de director administrativo, mientras que Ikazuchi Saihou era el secretario. Drake simplemente no estaba seguro de si estos dos estaban presentes por razones personales o en nombre del consejo estudiantil. Ren Tomaru, claramente una persona muy habladora y extrovertida, hizo un gesto de desdén con la mano. No tengas tanto cuidado. No tenemos ninguna mala intención. Quienes acosan a otros sin más no tienen derecho a decir algo así. Replicó Kurogane Shizuku, sin disimular su hostilidad en lo más mínimo. Esta muchacha no mostraría piedad con nadie que pudiera estar siguiendo a su hermano. Fácilmente podría volverse hostil en cualquier momento, créalo o no. Ren Tomaru dijo rápidamente. Entiendo, nos equivocamos. Disculpen. Así que, por favor, cálmense y escuchen lo que tengo que decir. Iki Kurogane también contuvo a Kurogane Shizuku, diciendo. Estos dos son, después de todo, superiores del consejo estudiantil, así que Shizuku, por favor escucha primero lo que tienen que decir. Ren Tomaru, al ver que Iki Kurogane tranquilizaba a Kurogane Shizuku, suspiró aliviado. Venimos a verlos por dos motivos. Primero, queríamos conocer a algunos de los mejores estudiantes de primer año. Después de todo, probablemente nos encontraremos en el torneo de selección. Así que era para recopilar información después de todo. Kurogane Shizuku incluso sacó su pequeño dispositivo katana. Afortunadamente, Iki Kurogane logró detenerla a tiempo. Aún así, Ren Tomaru todavía se sorprendió bastante. Ikazuchi Saihou suspiró y dio un paso adelante. Por supuesto, además de eso, tenemos otro propósito. Hemos presenciado tu destreza en el campo de batalla y venimos a preguntarte. ¿Estarías dispuesto a unirte a nuestro consejo estudiantil? El tono y la forma de hablar de Ikazuchi Saihou parecían algo extraños, pero al menos era posible entender lo que estaba diciendo. Por cierto, el reclutamiento de estudiantes de primer año por parte del consejo estudiantil se realizaba precisamente en esa fecha. Sin embargo, lo habitual era que quienes estuvieran interesados presentaran una solicitud, y el consejo estudiantil la revisara y decidiera si los aceptaba o no. Fue inesperado que los miembros del consejo estudiantil extendieran proactivamente una invitación. Pero después de pensarlo más, tenía sentido. Todos los estudiantes más destacados del primer año estaban reunidos aquí, por lo que no era sorprendente que el consejo estudiantil les extendiera una rama de olivo. Un encuentro casual. La invitación para unirse al consejo estudiantil fue tan repentina que ninguno de ellos reaccionó de inmediato. Ikazuchi Saihou, observando su sorpresa, dijo. El plan era que el presidente los invitara personalmente después de la evaluación. Mi compañera era demasiado curiosa, así que vino a observar. Si causamos algún problema, nos disculpamos. Ikazuchi Saihou palmeó la cabeza de Ren Tomaru, suspirando. Ren Tomaru le apartó la mano de un manotazo. Tenías curiosidad por los novatos famosos de este año, no me eches la culpa. Al verlos discutir, Drake comprendió. Los alborotadores del consejo estudiantil sentían curiosidad por los famosos estudiantes de primer año y usaron la evaluación como excusa para observarlos. Drake no estaba allí para disfrutar de la vida universitaria. No le interesaba el consejo estudiantil. Sorprendentemente, los demás también declinaron cortésmente. Unirse al consejo estudiantil simbolizaba un estatus de élite, pero todos tenían razones para declinar. A Ren Tomaru y a Ikazuchi Saihou no les importó. Les pidieron que lo reconsideraran. La vida se volvió rutinaria. Clases, entrenamientos, partidos. Drake vivía una vida normal y sin incidentes. El torneo de selección intraescolar avanzó. Cada uno tenía 6 o 7 partidos. Según Kurono Shinguji, para calificar para el Festival de la Espada de las 7 Estrellas, necesitaban ganar todos los partidos. Solo el grupo de Drake permaneció invicto. Iki Kurogane también ganó todos los combates. Su título pasó de ser el peor a otro. Su último oponente fue Ren Tomaru. Iki la sometió en 5 segundos. La habilidad de Ren Tomaru era la aceleración infinita. Era poderosa. Su velocidad acumulada superaba la percepción humana. La mayoría sería derrotada antes de poder reaccionar. Sin embargo, si la interrumpían, tenía que empezar de nuevo. Sus propias reacciones no podían seguir su ritmo.
Dentro del rango de ataque de Iki Kurogane, Ren Tomaru fue capturada y sometida, perdiendo su capacidad de resistir y renunciando. Stella superó a Ikazuchi Saihou, un tipo poder, demostrando el peso del rango A. Llegó otro fin de semana. Drake y Stella entrenaron como siempre. Stella ya no se desplomaba después de carreras largas. Ahora podría ser de primera. Después de correr, Drake le dio a Stella una bebida deportiva. Ella la bebió con gusto. Drake había notado que el metabolismo de Stella era más rápido de lo normal. Comía 6 o 7 veces más que los demás. La cafetería le consiguió una olla arrocera especial. Drake sospechaba que estaba relacionado con sus habilidades no despertadas. Si era usuaria de interferencia de conceptos de tipo dragón, su apetito y metabolismo tenían sentido. Como su profesor, Drake le proporcionó bebidas deportivas. Stella, que al principio se sonrojó, ahora las aceptó con naturalidad. Stella terminó su bebida. ¿Dónde están Iki y Shizuku? Drake respondió. Conocimos a Senpai y a Yatsuji Ayase. Hay un problema en su casa. Iki fue a ayudar. Shizuku también fue. Iki-san se entromete demasiado. Tiene sus propios problemas y aún así ayuda a los demás, dijo Stella. Drake hizo un gesto con la mano. Se trata del último samurái. Es uno de los ídolos de Iki. Hace 2 días, Iki se encontró con alguien que lo seguía. A Yatsuji Ayase, de tercer año. Era extremadamente tímida. Seguía a Iki porque admiraba su habilidad con la espada y quería orientación. Iki nunca se negó a las peticiones. Le enseñó a Yatsuji Ayase, a pesar del disgusto de Shizuku. Corrigió su postura tocándole los muslos. Ella no se desmayó. Iki se enteró de la situación de Ayatsuji Ayase. A diferencia de Iki, ella había aprendido esgrima de su padre, Ayatsuji Kaito, el último samurái, quien demostró una destreza asombrosa en diversas competiciones, a pesar de no ser un maestro de la espada. Sin embargo, el último samurái tuvo un problema y fue hospitalizado, aún inconsciente. Iki estaba ocupado con esto. A Drake no le interesaban los detalles. Tras la carrera, Drake y Stella entrenaron. Stella no necesitaba esgrima. Bastaba con desatar su poder. Pero las habilidades de combate requerían entrenamiento. Despertar el poder y dominarlo eran diferentes. Stella blandió al bateín, atacando a Drake sin descanso. Sus ataques, lo suficientemente fuertes como para dominar a Ikazuchi Saihou, fueron contrarrestados por Drake. Drake incluso le señaló sus defectos. Sin clases ni combates, entrenaron hasta que el sol salió alto. La espada de Stella desapareció. Ella se quedó sentada jadeando. Drake se giró. Su respiración provocó increíbles fluctuaciones de ki. ¿Acaso era esto científico? Drake ayudó a Stella a llegar a la cafetería. Después de comer, se recuperaba. Drake miró los platos imponentes y la olla arrocera gigante casi vacía. Por suerte, Stella era una princesa. De lo contrario, nadie podría permitirse alimentarla. Pero, Drake miró el vientre plano de Stella. ¿A dónde fue toda esa comida? Su mirada se dirigió hacia arriba. Parecía encontrar la respuesta. Saliendo de la cafetería, se dirigieron hacia el dormitorio. Stella estaba hablando con Drake, sin darse cuenta de que alguien se acercaba por la esquina. Drake los vio y evitó que Stella chocara. La persona saltó y cayó hacia atrás. Llevaba una pila de archivos más alta que ella, ocultándole el rostro. Tropezó y dejó caer los archivos. Drake la vio de vuelta. Una chica de cabello castaño con 3 trenzas. Stella cubrió los ojos de Drake. Drake, ¿qué miras? A esa chica se le ve la ropa interior. Ah. Perdón. Mis gafas, ¿dónde están? Drake se dio un golpe en la cara. No había hecho nada malo. Se cayó porque la asustaron. ¿Estaba loca? Los encontré. La voz de la niña resonó. Stella retiró su mano después de que la niña se recompuso. La niña se ajustó las gafas y se sacudió la ropa. Había estado buscando sus gafas. Drake y Stella la ayudaron a recoger los archivos. Cuando Drake le entregó los archivos, vio su rostro. Se dio cuenta de que se habían topado con una figura prominente en la Academia Agun. El presidente del consejo estudiantil, muy trabajador. La niña tomó los archivos de Drake y dijo: «Muchas gracias». Drake respondió cortésmente: «Para nada. Si no fuera por nosotros, no te habrías caído». Stella agregó: «Lo siento, fui descuidada». La chica se ajustó las gafas. «Yo también tengo la culpa».
Y los honoríficos son demasiado formales. Trake negó con la cabeza. Eres un senpai de tercer año y presidente del consejo estudiantil. Los honoríficos son apropiados. La chica un poco tonta era la presidenta del consejo estudiantil de la Academia Agun, la caballero estudiantil más fuerte, la de mayor rango. Touka Toudou. Touka Toudou, una maestra de espada de rango B, manejaba la espada japonesa Kaminari Kami y controlaba el rayo mediante manipulación electromagnética. Su técnica suprema era el Raikiri, una esgrima de supervelocidad capaz de cortar incluso el rayo. Era tan poderosa que jamás había perdido una pelea. Su título también era Raikiri. El año pasado, en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas, solo obtuvo el cuarto lugar porque se enfrentó al campeón reinante, Yudai Moroboshi, en las semifinales. Incluso Yudai Moroboshi no se enfrentó directamente al Raikiri de Touka Toudou. Utilizó tácticas para sellarlo, derrotándola antes de que pudiera sacar su espada. Pero Touka Toudou no solo era experta en sus habilidades. Sus artes marciales también eran de primer nivel en la Academia Agun. Al igual que Nishimi Yamione, era discípula secreta del dios de la lucha, Nangou Torahiro. Trake había observado sus combates. Sus oponentes eran demasiado débiles. Nunca mostró sus verdaderas habilidades. Algunos incluso se rindieron inmediatamente. Stella examinó a Touka Toudou. Había estado concentrada en si Trake había visto su ropa interior. Ahora notó la identidad de Touka Toudou. La presidenta del consejo estudiantil, Raikiri en persona. Descartando la posibilidad de que la estupidez fuera contagiosa, Trake notó que Stella estaba un poco aturdida. Touka Toudou se sonrojó. El puesto de presidente del consejo estudiantil es solo de servicio. No tiene nada de especial. Trake dijo. No es la posición. Es senpai Touka Toudou. Touka Toudou dijo. No, tú también eres increíble. Trake y Stella son del primer año. Touka Toudou los reconoció. Eran figuras prominentes en la Academia Agun. Trake no se sorprendió. Recogiendo los archivos restantes, dijo. No hay necesidad de cumplidos. Déjenos ayudar. Cargar con todo esto es difícil. Touka Toudou dijo. ¿En serio? Gracias. Los archivos se dividían fácilmente. El peso no era nada para los maestros de espada de su nivel. De camino a la sala del consejo estudiantil, Trake y Stella vieron la popularidad de Touka Toudou. Todos la saludaron con respeto. Sabía el nombre de todos. La sala del consejo estudiantil estaba sorprendentemente lejos. Caminaron durante 5 o 6 minutos. Touka Toudou estaba en la puerta. Gracias por su ayuda. Por favor, tome un té. Kideara-san trajo un té excelente. Trake asintió. Nos entrometeremos. Stella. Stella dijo. Yo también, tengo sed. Touka Toudou abrió la puerta, entonces. Uf. Eso dolió. Tropezó con algo. Su ropa interior volvió a verse. Trake se dio la vuelta. Stella no se cubrió los ojos. Dijo. Creo que podríamos ganar mucho dinero poniendo anuncios en la ropa interior de ese senpai. Trake confirmó que Stella tampoco era normal. ¡Ay! ¿Qué pasó? La inesperada trampa hizo que Touka Toudou hablara en dialecto. Miró hacia atrás, palideciendo. ¿Qué es esto? La visión dinámica de Drake era asombrosa. Había visto la habitación de un vistazo. Las estanterías y los cajones estaban en su sitio, pero los libros y objetos estaban dispersos. Touka Toudou se había tropezado con una mancuerna. Los miembros del consejo estudiantil estaban reunidos en la sala desordenada. Y Kazuchi Saihou estaba escribiendo las actas de la reunión. Sus notas eran notablemente pulcras. Kanata Toutokubara, con vestido, le sirvió té con elegancia. Los otros dos eran indescriptibles. Trake no conocía a la vicepresidenta del consejo estudiantil, Utakata Misoji. Estaba absorta en un videojuego. Renren Tomaru observaba mientras usaba bandas de resistencia. Renren Tomaru solo vestía una camiseta fina y ropa interior. Parecía desaliñada. Oh. El presidente ha vuelto. Bienvenido de nuevo. Jaja. Touka es muy torpe. Se cayó otra vez. No notaron la expresión de Touka Toudou. Hablaron libremente. En serio. Tomaru-san, te dije que guardaras las mancuernas. Es peligroso. Utakata también, guarda el manga. Siempre dejas cosas tiradas por ahí. Estuve ausente durante medio día.
¿Por qué está todo tan desordenado? Ren Tomaru y Utakata dijeron, sin disculparse. Presidente, ¿por qué asume que fuimos nosotros? Quizás se equivoque. Aquí solo Tomaru-san hace entrenamiento con pesas, y solo tú y Utakata dejan manga por todas partes. Ren Tomaru, impenitente, explicó cómo había causado el desastre. Touka Toudou estaba llena de electricidad. Kanata Tokubara le recordó a los invitados. Touka Toudou, perdiendo la compostura, miró hacia la puerta después de recordarlo. Solo podían ofrecer sonrisas forzadas. Touka Toudou forzó una sonrisa, agarrando la puerta. Espere un momento, por favor. Ella cerró la puerta. Oyeron voces. Muy bien. Todos, ayúdenos a limpiar. Utakata, deja de jugar. Espera. No he guardado desde ayer. Mis materiales raros. Lo he dicho muchas veces. Solo 1 hora de juego al día. Y Tomaru-san, ¿por qué vas vestida así? Hay chicos aquí. Al menos ponte una falda. Estella sostenía los archivos. Senpai Todou es como una madre. Trake asintió. El presidente del consejo estudiantil trabaja duro. La leyenda del gigante de Okutama. Agarrando los archivos, esperaron afuera, ya lamentando haber aceptado la invitación de Touka Toudou. La puerta de la sala del consejo estudiantil se abrió de nuevo poco después. Uf. Perdón por hacerte esperar. Por favor, pasa. Touka Toudou, sin aliento, los condujo al interior. Disculpe. A pesar de sentir que era inapropiado, al entrar a la sala del consejo estudiantil, Trake inconscientemente miró a su alrededor. Sorprendentemente, la habitación estaba impecable. No había rastro del desorden anterior. Los libros dispersos estaban nuevamente ordenados en los estantes y el suelo brillaba como un espejo. El ambiente limpio, combinado con el mobiliario clásico, hacía que la sala del consejo estudiantil pareciera un castillo. Fue notable que lo hubieran limpiado tan a fondo en solo unos minutos. Sin embargo, Trake miró a Ikazuchi Saihou, que estaba parado rígidamente frente al armario y la puerta abultada del mismo, decidió no pensarlo 2 veces. Se sentaron en el sofá. Los miembros del consejo estudiantil tomaron sus asientos. Ren Tomaru los saludó primero. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Trake asintió. Sí, la última vez fue en el partido de Iki. Uf. No me recuerdes ese recuerdo tan desagradable. Touka Toudou dijo. Sé cortés con los invitados. Kanata-san, por favor prepárate. Kanata Tokubara, el tesorero del consejo estudiantil, fue quien proporcionó el té. El apellido Kanata era inusual. Aunque no tan famoso como Kurogane en el mundo de los maestros de la espada, su influencia en los negocios y la política superó incluso a la familia Kurogane. Kanata Tokubara, nacida en esa prominente familia, irradiaba elegancia. A diferencia de las demás con uniforme escolar, llevaba un vestido blanco y un sombrero de ala ancha, con los ojos ocultos bajo el ala. Llevaba una sombrilla blanca, incluso en interiores. Parecía una dama noble. Pero Drake no se dejó engañar. Ella era tan peligrosa como Touka Toudou. Su título de maestra de la espada era Scharlachsfrau. A diferencia de Touka Toudou, el ki de Kanata Tokubara era más frío. Era el resultado de manos manchadas de sangre. Los rumores sobre que Kanata Tokubara trabajaba con maestros de espada con licencia no eran infundados. Trake tomó un sorbo de té. No sabía mucho de té, pero estaba delicioso. O las hojas eran excelentes, o Kanata Tokubara era un experto en preparar té. Tokubara, yo también quiero. Dijo Ohara Utaba después de su regaño. Ren Tomaru dijo. Senpai Tokubara, quiero pastel. Touka Toudou dijo enojado. No, ustedes dos no recibirán dulces hoy. Touka, eso es demasiado. ¿Por qué deberíamos quedarnos en la sala del consejo estudiantil sin dulces? Touka Toudou se dio una palmada en la frente y gimió. Porque son miembros del consejo estudiantil. Trake sentía lástima por el esforzado presidente. Gestionar a esos miembros problemáticos era agotador. Ikazuchi Saihou, apoyado en el armario, miró a Drake y Estella y le dijo con admiración a Touka Toudou. Como se esperaba del presidente, tu eficiencia en el trabajo es divina. Encontraste a los asistentes perfectos. Su fuerza de combate es más que suficiente. ¿Asistentes? ¿Fuerza de combate? Trake y Estella estaban desconcertados. Touka Toudou no lo había mencionado. ¿Eh?
Touka Toudou también parecía confundido. Y Kazuchi Saihou dijo rápidamente. ¿No es cierto? Invitados tan especiales deben estar aquí para esto. Kanata Toutokubara, al ver la confusión de Touka Toudou, dijo. Presidente, es el asunto que el director nos confió, él. Touka Toudou recordó. Shingu-san nos preguntó, ¿lo olvidaste? Creí que los invitaste a ayudar antes de ir, dijo Kanata Toutokubara sonriendo. Touka Toudou gimió, sujetándose la cabeza. Sí, estaba concentrado en mi próximo combate. Lo olvidé por completo. Stella preguntó tentativamente. ¿Qué es este asunto? Kanata Toutokubara respondió, sirviendo té. El consejo estudiantil recibió una solicitud del director. Antes del Festival de la Espada de las 7 Estrellas, la Academia aún ofrece un entrenamiento intensivo para los representantes. El centro de entrenamiento está en Okutama, pero recientemente ha habido informes de individuos sospechosos cerca de Okutama. Suena peligroso. Dijo Stella. Trake asintió. Okutama era una zona montañosa lejos de la ciudad. La academia aún tenía un campo de entrenamiento allí. Había muchas montañas y bosques. Individuos sospechosos podían causar problemas durante el entrenamiento. Kanata Toutokubara continuó. Los profesores están ocupados con el torneo de selección. El director pidió al consejo estudiantil, o al menos a los ejecutivos, que investiguen y confirmen la seguridad. Pero Okutama es enorme, con montañas y bosques. Los ejecutivos del consejo estudiantil por sí solos son insuficientes. Trake se acarició la barbilla. ¿Entonces necesitas más gente? Stella levantó la mano como una estudiante. ¿Qué aspecto tienen los sospechosos? ¿Alguna otra información? Trake también estaba interesado. Okutama no tenía restricciones. Podría haber excursionistas. ¿Qué clase de sospechosos harían que Shinguji Kurono pidiera al consejo estudiantil que investigara? Kanata Toutokubara dudó y luego dijo. Se dice que los individuos sospechosos miden unos 4 metros de altura, gigantes. ¿Qué? Gigantes. Trake se quedó atónito. ¿Existían criaturas fantásticas en este mundo? 4 metros no era una altura humana normal. Solo los gigantes legendarios eran tan grandes. ¿De verdad existen gigantes? Preguntó Stella con curiosidad. Trake tiró de la manga de Stella. Stella, estás demasiado emocionada. Stella exclamó. Porque es un gigante. Una criatura no identificada. Es romántico. Sus ojos rojos brillaban. Estaba emocionada. ¿Eres una niña? Trake se dio una palmada en la cara. Stella era sorprendentemente ingenua. Ren Tomaru, al encontrar un espíritu afín, dijo. ¿A Stella-san también le gustan las criaturas no identificadas? Stella respondió emocionada. Por supuesto. Aprendí japonés con los DVD de programas de aventuras. Todos pensaban que su método de aprender japonés era único. Tenemos mucho en común. Dijo Ren Tomaru. Si no fuera por la situación, hablaría con Stella. Stella le dijo a Drake. Drake, el presidente parece preocupado. Vamos a ayudar. Quiero ver un gigante. Drake miró a Stella. La segunda parte era la clave. Ella había declarado abiertamente su deseo egoísta. Pero Drake también estaba interesado en los gigantes. Sabía que probablemente eran maestros de la espada que usaban sus habilidades. Su propósito era preocupante. Al ver a Drake asentir, Touka Toudou dijo vacilante. ¿Está bien? Drake miró a Touka Toudou, sin saber por qué dudaba. Kanata Toutokubara dijo. Aún no lo sabes. El próximo oponente del presidente, Kurogane Shizuku. Ella es tu amiga, ¿verdad? El poder del Raikiri. Las preocupaciones de Touka Toudou sobre el conflicto eran infundadas. Incluso si Touka Toudou y Kurogane Shizuku se enfrentaran en el próximo partido, siempre que la competencia fuera justa y razonable, incluso Iki Kurogane, como su hermano, no tendría motivos para oponerse a Touka Toudou. Después de disipar las preocupaciones de Touka Toudou, Drake aceptó ayudar a investigar a Okutama. Después de despedirse de los miembros del consejo estudiantil, planearon encontrar a Iki Kurogane y Kurogane Shizuku. Sin embargo, ni Iki Kurogane ni Kurogane Shizuku respondieron al contacto de Drake. Afortunadamente, pudieron contactar con Nagi Arisuin, quien estaba con ellos. Nagi Arisuin los dirigió a un hospital. Al ver a Iki Kurogane, vendado de la cabeza a los pies, Drake comprendió los sentimientos de Touka Toudou.
¿Cuánto tiempo llevamos separados? ¿Qué te pasó? Antes de que Iki Kurogane pudiera hablar, Ayatsuji Ayase dijo. Lo siento, es por mi culpa que Iki-san resultó herido. Nagi Arisuin explicó. Iki Kurogane había peleado contra Kuraudo Kurashiki de la Academia Donrou, lo que resultó en sus heridas. Trake había oído hablar de Kuraudo Kurashiki, un maestro de la espada que había demostrado ser una gran promesa en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas del año pasado. Su título era bastante arrogante. Devorador de espadas. Sin embargo, no había desafiado a Ngou Torahiro. Trake había pensado que era un payaso, pero para herir tan gravemente a Iki Kurogane, Kuraudo Kurashiki debe tener alguna habilidad. El problema era que era una pelea privada. No podían usar cápsulas de regeneración. Por suerte, el siguiente oponente de Iki Kurogane no era fuerte. De lo contrario, su torneo habría terminado. ¿Te divertiste, verdad? Dijo Drake sonriendo. Conocía bien a Iki Kurogane. Iki Kurogane era demasiado amable, pero Drake intuyó que su duelo con Kuraudo Kurashiki no era solo para ayudar a Ayatsuji Ayase. Iki Kurogane disfrutaba peleando. El duelo era emocionante. Iki Kurogane rió. El devorador de espadas fue un buen oponente. Espero verlo en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas. Drake dijo. No pierdas contra él. Iki Kurogane miró a Drake. Claro que soy tu rival. No perderé fácilmente contra nadie. Kurogane Shizuku y Estella sintieron el peligro y los separaron. Kurogane Shizuku sujetó a Iki Kurogane. ¿Qué es tan urgente? Estella dijo. Shizuku, revisa tu correo electrónico del consejo estudiantil. Tu próximo partido está programado. Kurogane Shizuku adivinó. Mi oponente debe ser fuerte. Drake respondió. El presidente del consejo estudiantil, Raikiri. Kurogane Shizuku guardó silencio. Un oponente formidable. Iki Kurogane se preocupó, Shizuku. Kurogane Shizuku lo interrumpió. No te preocupes, hermano. Me enfrentaré a cualquier oponente. Mira mi pelea. Iki Kurogane sabía que no podía decir nada más. Solo necesitaba ver la pelea de su hermana. Llegó el día del partido. El grupo estaba sentado entre el público. Drake había visto la popularidad de Touka Toudou. Los vítores entusiastas no eran sorprendentes. Kurogane Shizuku también era popular, pero menos. Por suerte, no le importó. Sonó el timbre. Chapoteo. Yoishigure. Rugido. Narukami. Sacaron sus dispositivos de estilo japonés. Uno Akizashi y una katana. Rodearon la arena, manteniendo la distancia. En los pasados festivales de la espada de las 7 estrellas, la mayoría de los campeones eran de rango B. Ambos tenían el potencial de ser campeones. Era necesaria precaución. Kurogane Shizuku no podía bloquear a Raikiri. Necesitaba distancia. Drake supuso que Touka Toudou atacaría primero. Después de un minuto, Touka Toudou, rodeado de electricidad, se acercó a Kurogane Shizuku. Kurogane Shizuku esperaba esto y estaba preparado. Congelen todo. Toudo Eigen. El hielo se extendió desde los pies de Kurogane Shizuku. Touka Toudou, sobre el hielo resbaladizo, aprovechó el tobogán para acelerar. Ella esquivó las 3 balas de la prisión de agua de Kurogane Shizuku. Esta era la Raikiri de mayor rango de la Academia Agun. Sus reflejos de combate y su experiencia superaban a los de Kurogane Shizuku. Touka Toudou atacó. No era Raikiri, pero desató un rayo abrasador. Kurogane Shizuku levantó un muro de agua. Su técnica definitiva, Showa Suiren. Purificada por el control mágico de rango A de Kurogane Shizuku, la pared era agua pura y no conductora. El rayo destrozó y evaporó parte de la pared, pero no dañó a Kurogane Shizuku. Touka Toudou continuó atacando. Los rayos continuos abrumaron a Kurogane Shizuku. Iki Kurogane y Drake admiraban la agudeza de Touka Toudou. El rayo era un ataque normal. Kurogane Shizuku necesitaba purificar el agua. Sus ataques eran más rápidos que la defensa de Kurogane Shizuku. Eligió ataques continuos. Pero Drake no estaba preocupado. Kurogane Shizuku no era fácil de derrotar. Kurogane Shizuku contraatacó. Unos brazos de agua emergieron, agarrando la pierna de Touka Toudou y congelándola. Un bloque de hielo circular cayó hacia Touka Toudou. Kurogane Shizuku no solo estaba defendiendo. Había creado brazos de agua para contener a Touka Toudou y usó el agua evaporada para crear pilares de hielo. Multitarea. Solo el control mágico de Kurogane Shizuku podía lograrlo.
Era una trampa. Pero cuando el polvo se asentó, Touka Toudou salió ileso. La trampa de Kurogane Shizuku fue inteligente, pero subestimó a Touka Toudou. ¿Igualados? El tono de Iki Kurogane carecía de alegría. Habían analizado que para derrotar a Raikiri, necesitaban evitar que usara su técnica definitiva y obtener una ventaja del 70% al inicio. Ahora estaba muy igualado. La situación era desfavorable para Kurogane Shizuku. Stella notó algo. La presidenta es miope. No lleva gafas. ¿Se está conteniendo? Trake negó con la cabeza. Todo lo contrario. Touka Senpai es una maga de rayos. Percibe señales electromagnéticas, incluyendo las señales neuronales del cuerpo. No usa gafas para debilitar su visión y potenciar otros sentidos. Al percibir las señales neuronales de su oponente, reacciona con mayor rapidez. Esta es la más fuerte de la Academia Agun. Es casi perfecta. Conspiración y enemigos. Kurogane Shizuku fue innegablemente derrotada, incluso dándolo todo, fue derribada por Raikiri. A pesar de demostrar su crecimiento y fuerza, lloró. Trake entendió su frustración. Perder contra Touka Toudou no era el problema. No poder participar en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas con su hermano era lo que no podía aceptar. Sin embargo, consolarla era tarea de Iki Kurogane. Nagi Arisuin también estaba allí como su mejor amiga. Drake no tenía cabida en eso. Para Drake, el viaje a Okutama fue crucial. Pero, sin que él lo supiera, más de una conspiración se estaba gestando en las sombras, y quedó atrapado en el fuego cruzado. Shinjuku era una de las zonas más animadas de Tokio. Entre la multitud de rascacielos, destacaba un edificio de 30 plantas. Esta era la sucursal japonesa de la Alianza Internacional de Caballeros Mágicos. La oficina del jefe de la sucursal estaba en el piso superior. Aunque era de noche, la oficina estaba a oscuras. A través de las brillantes luces de neón de Shinjuku, se podía ver una figura sentada allí. El hombre que controlaba a todos los maestros de la espada de Japón, el jefe de la familia Kurogane, Sangre de Hierro. Itsuki Kurogane. Frente a él estaba sentado un hombre gordo, de mediana edad, con una sonrisa aduladora, parecido al dios Ebisu consagrado en los santuarios. Su actitud se debía a su relación. Jefe de sucursal y subordinado. El nombre del hombre era Akaza Mamoru, el jefe de una familia de la rama Kurogane. Respecto a Iki Kurogane, dices que tienes un plan brillante. Itsuki Kurogane miró directamente a Akaza Mamoru, claramente interesado. Como sabes, si esto continúa, Iki Kurogane podría conseguir un lugar en el Festival de la Espada de las 7 Estrellas. Eso sería problemático. Es difícil creer que Itsuki Kurogane sea el padre de Iki Kurogane. Parece un enemigo implacable. Esto se debe a que las actividades de Iki Kurogane contradicen las creencias de Itsuki Kurogane y desafían sus métodos de gestión de los maestros de la espada de Japón. Por lo tanto, Itsuki Kurogane haría cualquier cosa para eliminar a Iki Kurogane del mundo de los maestros de la espada, incluso si es su hijo. Akaza Mamoru percibió esto y vio una oportunidad para avanzar. Cabeza de familia, quédate tranquilo. Es solo un estudiante. No conoce los peligros del mundo adulto. Déjamelo a mí, Akaza Mamoru. Iki Kurogane nunca volverá a ser tu problema. El rostro regordete de Akaza Mamoru mostró una sonrisa sospechosa. A diferencia de la sucursal japonesa de la Alianza en la bulliciosa ciudad, este lugar estaba en el desierto, como el escondite de un villano. Al igual que la oficina de Itsuki Kurogane, carecía de luz, pero esta habitación tenía una atmósfera pantanosa. Quizás esto se debía a la diferencia de ki en la habitación. Una gran pantalla iluminaba parte de un sofá y las piernas de la persona sentada en él. Su rostro estaba oculto en la oscuridad, pero su ropa visible era como la de un payaso. Sorprendentemente, la pantalla mostró grabaciones del torneo intraescolar de la Academia Agun. Se mostraron diferentes combates encuadrados separados, incluidos los de Touka Toudou, Kanata Toutokubara, Stella y Drake. Vaya, vaya. La Academia Agun es impresionante este año. Hay tantos individuos fuertes. Pensar en ellos como potenciales oponentes me da dolor de cabeza. El payaso no parecía preocupado. Confiaba en sus fuerzas. No conocía todas sus identidades, pero los dos con los que contactó no eran sencillos. El más confiable estaba a su lado. Apoyado contra la pared, oculto en la oscuridad, había un chico alto. Observó la pantalla, concentrándose en dos partidos.
el de Estella y el de Drake. El payaso se dio cuenta. La princesa carmesí podría ser, no, definitivamente será un objetivo. Escuché que aceptaste esta operación para verla. La voz del chico era fría. La princesa carmesí es demasiado ingenua. Quiero pelear con otro hombre. El payaso siguió su mirada. Un niño envuelto en llamas, como Estella. El estudiante de intercambio del templo Shinryu, Drake, es impresionante. Es fuerte. No ha sido serio. Solo una vez. El niño pareció recordar algo desagradable y se detuvo. El payaso, ajeno a todo, dijo. ¿Tu simulacro de batalla con tu hermano? Qué extraño. Su único combate serio fue con tu simple hermano. El chico dijo fríamente. Dije que no tengo ninguna conexión con la familia Kurogane. El apellido del chico era Kurogane. Era hermano de Ikki Kurogane. Las relaciones en esta familia son extrañas. Un padre que ve a su hijo como un enemigo, un hermano que cortó lazos con la familia y una hermana obsesionada con su hermano, Ikki Kurogane lo tuvo difícil, se escapó, así que está bien. La mirada del chico recorrió el combate de Ikki Kurogane. Su expresión no cambió. ¡Qué frío! Bromeó el payaso. El niño no quiso continuar, no le gustaba el payaso y se dio la vuelta para irse. El payaso permaneció sentado, con la mirada fija en los fósforos de Estella y Drake. Se inclinó hacia adelante, revelando una sonrisa rígida y maliciosa. El niño, aunque estaba de espaldas, parecía verlo. Payaso, no sé qué estás haciendo, pero no hagas nada inútil antes de que empiece el prefestival. Soy estudiante. No entiendo de tácticas militares. Pero tú eres del ejército. No puedes actuar precipitadamente antes de una operación. Al payaso no le importó. Pero esperar es aburrido. No es divertido. Odio las cosas que no son divertidas. Soy Pierrot. Siempre debo sonreír. Haga el bien o el mal, un payaso debe disfrutarlo. El niño lo encontró incomprensible. Eres igual. No lo entiendo. Haz lo que quieras, no te metas conmigo. El payaso estaba emocionado. ¡Qué bien! Si un payaso fuera fácil de entender, no sería divertido. El chico dijo fríamente. Si interfieres, seré el primero en eliminarte. No me asustes. Soy un payaso. Solo hago cosas por diversión. El niño se fue sin detenerse. El payaso movió los dedos, murmurando. ¿Quién vendrá? ¿Cómo actuará el nuevo títere? Esto es, interesante. Enfermedad y confesión. Se completaron con éxito 2 partidos más. Llegó el fin de semana, el día en que Drake y los directivos del consejo estudiantil debían ir a Okutama. Viajaron en una camioneta conducida por Ikazuchi Saihou y llegaron a Okutama después de una mañana de viaje. Al llegar, se dividieron en 2 grupos. Kanata Tou Tokubara e Ikazuchi Saihou fueron a interrogar al administrador, mientras que los demás comenzaron a preparar el almuerzo. Okutama era vasto y complejo. La investigación no sería rápida. Tras el largo viaje, necesitaban reponer fuerzas. Convertir el trabajo en una acampada parecía excesivo. No solo habían pedido prestados utensilios de cocina, sino que Touka Toudou también había traído un montón de ingredientes. Cuando alguien pidió ayuda, Drake supo que rechazar la hospitalidad de Touka Toudou sería difícil, por lo que solo ayudó con la preparación. Drake usó un cuchillo de cocina para cortar cebollas, patatas y zanahorias en trozos del tamaño de un bocado. Si bien no era un cocinero experto, su control muscular le permitía cortar con facilidad. Estella no ayudó. Su ausencia fue una bendición. La princesa era excepcionalmente inepta cocinando y representaba un riesgo considerable de incendiar la cocina. Estaba jugando bádminton con Ren Tomaru en un claro. La tierra natal de Estella, en el norte de Europa, tenía un clima seco y fresco. El verano húmedo y sofocante de Japón era difícil para ella. El aire de la montaña de Okutama era más confortable. Ella estaba muy enérgica. Drake se sintió aliviado, ¿o no? Tenía demasiada energía. Jugar al bádminton como al tenis era una cosa, pero jugarlo como un partido mortal de tenis asesino. ¿No les preocupaba la infracción de derechos de autor? Ignorando el juego con sus reglas poco claras, la mirada de Drake se dirigió a Touka Toudou junto a la estufa. Sorprendentemente, Utakata Misoji no estaba causando problemas con Ren Tomaru. Ella estaba ayudando a cocinar. Drake notó su excelente coordinación. Completaron los pasos de cocción sin problemas, comunicándose solo con miradas.
Drake había notado desde hacía tiempo el estrecho vínculo entre Kanata Tou Tokubara, Utakata Misoji y Touka Toudou. Parecían conocerse desde hacía mucho tiempo, y usaban sus nombres de pila en lugar de honoríficos. Pero Drake se sintió atraído por el comportamiento actual de Touka Toudou. Estaba preparando curry al estilo casero, añadiendo los ingredientes que Drake había picado. Este Touka Toudou era completamente diferente del Raikiri en el campo de batalla o la chica ligeramente aturdida que había conocido al principio. Stella había comparado previamente a Touka Toudou con una madre, refiriéndose a su preocupación por los problemáticos miembros del consejo estudiantil. Pero ahora, Drake sintió un aura maternal gentil y amable proveniente de Touka Toudou. Touka Toudou claramente llevaba cargas invisibles. Se había fortalecido por los demás. Por eso había llegado hasta aquí. Sin embargo, esto podría estar obstaculizando su crecimiento. Para romper el destino y convertirse en un demonio, se necesita una voluntad inquebrantable y autoconciencia. Vivir únicamente para los demás puede fácilmente llevarnos a la pérdida de nosotros mismos. Drake no tenía tiempo para preocuparse por los demás. Solo podía desearle lo mejor a esta chica en silencio. La cocina de Touka Toudou fue excelente. Drake comió varios tazones grandes. Stella, sin embargo, no parecía tener mucho apetito. Después del almuerzo, una vez que casi todos habían terminado de digerir, Touka Toudou los dividió en parejas. Para apoyarse mutuamente y prevenir accidentes, buscarían en la zona montañosa en parejas. Naturalmente, Drake y Stella formaron pareja. Después de ordenar, se dispusieron a escalar la montaña. Entraron en su zona asignada. Dado que Okutama se construyó como centro de entrenamiento para maestros de la espada, los senderos de la montaña eran diferentes a los comunes, excepcionalmente empinados y accidentados. Pero los caminos desafiantes por sí solos no eran suficientes para entrenar a los maestros de la espada. Además del terreno difícil, había ataques inesperados. Drake atrapó una serpiente venenosa que cayó de la rama de un árbol y la arrojó lejos. Varias serpientes venenosas habían aparecido en el camino, lo que llevó a Drake a advertir. Stella, ten cuidado. Parece que hay bastantes serpientes venenosas aquí. Una mordedura sería muy problemática. Escuchó la débil respuesta de Stella y se detuvo, dándose la vuelta. Stella había estado esperando ansiosamente esta investigación. Drake había esperado que ella liderara el camino con entusiasmo, pero parecía inusualmente apática. ¿Qué pasa? ¿Sigues molesta por perder contra Ren Senpai? Pensó Drake. No parecía haber otra razón para el desánimo de Stella. Stella lo negó. No es eso. Sin embargo, su tono carecía de convicción, lo que sugería que ella misma no estaba segura de por qué se sentía tan mal. Drake no presionó más y simplemente le aconsejó a Stella que tuviera mucho cuidado. Pero muchas cosas estaban más allá de las expectativas de Drake, como el clima. El cielo azul claro de la mañana se había vuelto gris. Un viento húmedo comenzó a soplar a través del bosque. El clima de la montaña era notoriamente inestable, pero Drake no había previsto un cambio tan rápido. Y lo peor de todo era el estado actual de Stella. Aunque Stella insistió en que estaba bien, Drake la había estado observando de cerca y rápidamente notó que algo andaba mal. La temperatura de la montaña había bajado notablemente, pero el rostro de Stella estaba sonrojado y su frente estaba cubierta de sudor. El sudor no se limitaba a su frente. Sudaba profusamente por todo el cuerpo. Al ver su estado de debilidad, Drake comprendió al instante. Stella, ¿te encuentras mal? Drake se acercó a Stella, que estaba apoyada en un árbol, y le preguntó con preocupación. Perdón, hace un rato me siento pesado, con náuseas, y mareado. ¿Qué me pasa? Voy a morir. Stella estaba inusualmente vulnerable y parecía casi lamentablemente frágil. Drake dijo. No digas tonterías, solo te has resfriado. Con un buen descanso te recuperarás rápido, pero dado tu estado actual, tenemos que bajar inmediatamente. ¿Todavía puedes caminar por tu cuenta? A pesar de la niebla mental provocada por la enfermedad, Stella respondió con sorprendente claridad. No, no me quedan absolutamente ninguna fuerza. Drake suspiró, se giró y se agachó frente a ella. Te llevaré. Parece que va a llover, tenemos que bajar la montaña rápidamente. Bueno. Stella asintió y se apoyó de inmediato en la espalda de Drake. Su rostro, ya enrojecido, se puso aún más rojo.
En el momento en que Estella se apoyó en él, Drake sintió una oleada de algo en el pecho. La temperatura corporal de Estella normalmente era más alta que el promedio. Ahora, incluso a través de su ropa, se sentía intensamente cálida. Especialmente la sensación de sus manos sosteniendo sus piernas, era como si estuviera tocando el jade más fino y cálido. Su sudor también desprendía una sensación de humedad única, y el aroma que emanaba de ella agitaba constantemente los sentidos de Drake. Sin embargo, en cuestión de segundos, estos pensamientos románticos se desvanecieron. Drake podía sentir la respiración rápida y superficial de Estella contra su espalda, su aliento en su cuello, lo que lo impulsaba a sentir una oleada de protección hacia la chica enferma. Los maestros de la espada del calibre de Estella poseían una constitución robusta y rara vez enfermaban. Pero precisamente por eso, cuando enfermaban, tendían a ser mucho más vulnerables que otros. Este fue el caso de Estella, ella nunca había experimentado este tipo de debilidad antes, por eso le preguntó a Drake si iba a morir. Aunque sabía que era solo un resfriado, la sensación subyacente de malestar no se había disipado por completo. Si realmente voy a morir, no puedo dejar ningún arrepentimiento. Con este pensamiento en mente, Estella sintió una oleada de coraje inusual en medio de su ansiedad. Drake, tengo algo que decirte. Drake, bajando apresuradamente por el sendero de la montaña, respondió. Te escucho. No te preocupes, bajaremos de la montaña muy pronto. Estella mordió el labio. Nos conocimos en el aeropuerto, ¿verdad? No parecía una pregunta. Estella continuó. Incluso entonces, sentí que había algún tipo de conexión entre nosotros. Y luego el director dijo que compartiríamos dormitorio, pero me rechazaste tan rápido que realmente me sentí muy infeliz por eso. Drake sintió como si Estella hubiera vuelto a ser una niña. Su voz tenía un tono marcadamente coqueto. Después de eso, vi tu fuerza, así que te puse a ti, Drake, como mi objetivo, la persona que quiero superar. Sin saberlo, mis ojos simplemente no podían apartarse de ti. Drake aminoró el paso. Incluso él, a pesar de su habitual falta de conciencia romántica, podía sentir lo que Estella estaba a punto de decir. Y luego, en la calle comercial, me protegiste. Eras realmente genial en ese entonces. Pero tú, Drake, pasas más tiempo con Iki Kurogame que conmigo, y perder ante un hombre en asuntos del corazón es algo que no puedo aceptar en absoluto. Una gota de sudor corrió por la frente de Drake. Estella estaba delirando por la fiebre al pronunciar palabras tan extrañas. Estella, como si reuniera todas sus fuerzas, declaró con firmeza. Entonces, Drake, te lo digo ahora. Me gustas muchísimo. No importa cuál sea tu respuesta, mis sentimientos no cambiarán. Drake se detuvo por completo. Su mente se inundó de recuerdos de su vida diaria con la chica. Drake era, después de todo, un hombre. Era imposible decir que no sentía absolutamente nada por una chica como Estella. Pero después de reflexionar, Estella le atrajo por mucho más que solo su apariencia. Su bondad, su capacidad de soportar la humillación por el bien de los demás y su fuerza inquebrantable, entrenando incluso hasta vomitar, la chica que era como una llama sin saberlo había dejado una impresión tan profunda en él. Incluso sus ocasionales ataques de distracción se habían convertido en peculiaridades entrañables. Estella, quizás aún no me entiendas lo suficiente. Si después de saberlo todo sobre mí no has cambiado de opinión, entonces seremos pareja. Dijo Drake con calma. Podía sentir el rostro de Estella presionado firmemente contra su espalda, y escuchó su voz ligeramente apagada. Soy muy terco, jamás cambiaré de opinión fácilmente. Pero escucharé todo lo que tengas que decirme, Drake. El ataque. Después de la confesión de Estella, Drake reconoció sus propios sentimientos. Pero debido a esto, al llevar a Estella, Drake sintió una ansiedad adicional más allá de su preocupación. Sabía que Estella solo tenía un resfriado, pero no podía evitar preocuparse por el empeoramiento de su condición, por su malestar. Como si el destino estuviera en su contra, una gota de lluvia cayó sobre la cabeza de Drake. Vio manchas de agua en el suelo que se extendían y se fusionaban rápidamente. En cuestión de segundos, comenzó un aguacero torrencial. Esta fue una mala noticia para Estella, que ya tenía fiebre. Mojarse podría empeorar su enfermedad. Drake agitó su mano. Una gran capa de llamas apareció sobre ellos, evaporando instantáneamente la lluvia antes de que llegara a Estella. ¡Qué cálido!
Estella, con los ojos nublados, miró las llamas de arriba y abrazó a Drake con más fuerza. Drake sabía que no era fácil. Las llamas no eran adecuadas para crear formas fijas y sostenidas, y su habilidad no era el control de las llamas. Crear un parasol fue un esfuerzo. Necesitaba refugio. Recordó una cabaña de antes. Lo encontraron rápidamente. Estaba bien preparado, tenía chimenea, leña, toallas y mantas. Drake hizo un fuego. La cabaña se calentó. Estella, en una cama pequeña, sostenía una toalla, sonrojada. Drake, estoy sudando. Es incómodo. Drake lo entendió. Estella había sudado profusamente, empapándose la ropa. Secarla era necesario para evitar la hipotermia. Pero esto era una prueba. Drake tomó la toalla y tragó saliva. Estella se sonrojó y se desabrochó la camisa. Drake vio su piel clara. Sus manos temblaban, pero al ver los ojos cerrados de Estella, se calmó. No lo impulsaba la lujuria. Quería atención con Estella, pero ese no era el momento. Le secó suavemente la frente y el cuello y luego la cubrió con una manta. Ten paciencia. Bajaremos cuando deje de llover. Estella actuó como un avestruz. No sabía por qué le había dado a Drake pistas tan sugerentes. Estaba tan avergonzada. Debía ser la enfermedad. Debía haberla vuelto loca. Drake sacó su manual del consejo estudiantil. La señal era buena. Se comunicó con Kanata Tou Tokubara en la base. Touka Toudou y Utakata Misoji también estaban en la montaña, pero no cayó lluvia sobre ellos. Utakata Misoji, cuyo título era 50/50, tenía la rara habilidad de interferencia de causalidad. Su técnica definitiva era la incertidumbre absoluta, manipulando las probabilidades de los eventos. Podía hacer que cualquier cosa con probabilidad de ocurrir, por mínima que fuera, ocurriera sin remedio. Evitar la lluvia no era difícil. Esta habilidad tenía un defecto. No podía hacer que sucedieran cosas imposibles. Por ejemplo, en los juegos gacha, podía conseguir cualquier personaje, sin importar lo raro que fuera, pero no personajes de tiempo limitado. Es por eso que Utakata Misoji no participó en el torneo de selección. Se trataba de fuerza bruta. No podía ganar contra oponentes imbatibles. Encontraron huellas. El suelo estaba removido, incluso la tierra más profunda estaba expuesta. Algo había emergido del suelo. Muchos árboles estaban destrozados, como si hubiera pasado una criatura enorme. Incluso vieron un árbol arrancado de raíz. Solo un gigante legendario podría causar esto. Encontraron una huella clara. A juzgar por su tamaño, si la criatura era de apariencia humana, medía al menos 5 metros. Realmente hay gigantes. Exclamó Utakata Misoji. Touka Toudou frunció el ceño. Ella estaba a cargo de la investigación, pero no había creído en gigantes. Ella estaba perdida cuando sonó su manual del consejo estudiantil. Soy Kanata. ¿Qué pasó? ¿Estella-san está enferma? El rescate está en camino. ¡Qué bien! Diles que tengan cuidado. Encontramos huellas. Podría haber pistas sobre los gigantes. Estoy preocupado por Estella-san. Iré a apoyarlos. Entendido. Gracias. Utakata Misoji lo entendió. Touka sigue igual. No puede ignorar a los enfermos. Touka Toudou hizo una pausa, recordando algo. Utakata Misoji le dio una palmadita. Deja de recordar. Estás preocupada por Estella-san. Vámonos. Después de contactar a Kanata Tou Tokubara, Drake reemplazó la toalla de la frente de Estella. Estella estaba dormida. Drake levantó la manta y se arrodilló para mirar su rostro dormido, quedando cautivado. No podía creer que esta linda chica fuera su novia. Un rincón de su corazón se sintió cálido. En su segunda vida, Ignel y Natsu eran su familia, hasta Juno, los miembros de la iglesia y los toros negros. En este mundo, se unió a Iki Kurogane. Pero Estella era especial. Él imaginaba su futuro juntos. Después de un rato, Drake vio que los párpados de Estella se cerraban. Se alejó rápidamente. Ser visto como un bicho raro sería malo. Pero Estella se había despertado. La intensa mirada de Drake la hizo fingir que estaba dormida. Ella sintió una dulce vergüenza. Percibió sus sentimientos. Nada la hacía más feliz. Sabía que debía despertarse. Sonreiría incontrolablemente. El físico y la resistencia de Estella eran fuertes. Después de unos 30 minutos, se recuperó.
Ella no estaba tan débil y no estaba sudando. Drake le dio agua fría. Sudaste mucho. Bebe agua. Contacté a Kanata-senpai. El rescate llegará pronto. Stella bebió el agua. Notó ondas en la taza, seguidas de una vibración clara y rítmica. Miró a Drake. Su rostro estaba serio. ¿Qué pasa? ¿Terremoto? Drake negó con la cabeza. Sentía que algo se acercaba. Curiosamente, no podía sentir su ki. Pero una fluctuación mágica, débil y constante, apareció, acercándose. No es bueno. Drake empujó a Stella tras él. El techo de la cabaña se hizo añicos. Las paredes se agrietaron bajo una fuerza inmensa. El ataque había llegado inesperadamente. Marionetas. La lluvia torrencial caía sobre la cabaña en ruinas. Una sombra enorme se cernía sobre él, observando los restos sin moverse. La cabaña albergaba a 2 maestros de la espada de rango A. El ataque anterior fue poderoso, pero no pudo derrotarlos a ambos al instante. El movimiento surgió de los escombros. La sombra descendió, aparentemente inspeccionando los restos. De repente, una sección de los escombros brilló. Auge. Una columna de fuego en espiral surgió de las ruinas, destruyendo la enorme sombra. La columna de fuego no se detuvo. Se disparó hacia las nubes de tormenta. La lluvia se evaporó. Las nubes se dispersaron, revelando un cielo azul. Stella nos mojaría ahora. Drake la cargó en brazos y descendió con cuidado de las ruinas. Así que eso es todo. Marionetas de hilo mágico. La sombra que Drake había destruido tenía más de 5 metros de altura y su cuerpo estaba compuesto enteramente de roca. Parecía el legendario gigante de Okutama, pero Drake sintió que era pura roca, sin vida. Por eso no podía sentir su ki. Se movía y atacaba porque estaba controlado por hilos mágicos. Era literalmente una marioneta. Drake bajó a Stella y le tocó la frente. Espera, yo me encargo. Se volvió hacia el títere gigante destrozado. El calor en sus ojos desapareció, reemplazado por una frialdad escalofriante. Él solo quería una cosa. Si supiera dónde se escondía el titiritero, destruiría tanto al títere como al titiritero. Un destello de fuego. Drake estaba en el pecho de la marioneta. El puño de hierro del dragón de fuego. La marioneta de roca salió volando y se hizo añicos. El puñetazo de Drake destruyó la marioneta y quemó los hilos mágicos. El aspecto más peligroso del títere no era su fuerza sino su resistencia. Su cuerpo era de piedra común y corriente, por lo que podía repararse fácilmente. Solo destruyendo los hilos mágicos, como había hecho Drake, podría eliminarse por completo. Drake aterrizó, mirando las piedras esparcidas, con la ira aún latente. Era solo una marioneta. Eliminarla no afectó al cerebro. Aparecieron más fluctuaciones mágicas. El suelo se abrió. Emergieron más marionetas de roca. Estas no eran tan grandes como las primeras, solo de tamaño humano. Pero había muchos. Drake no podía usar técnicas poderosas aquí. No quería quemar el bosque. No estaba seguro de la ley japonesa, pero un incendio provocado podía causar un incidente internacional. Por eso inicialmente usó el rugido del dragón de fuego hacia arriba. Pero estaba bien. Su ira necesitaba una salida. Podría hacer ejercicio. Primero, necesitaba proteger a Stella. Fal. El grimorio de Drake se abrió. Fal emergió. Has estado acumulando magia. Protege a esa chica. Fal vio y voló hacia Stella. La reacción de Stella fue adorable. Se frotó los ojos, confirmando que no estaba alucinando. Entonces ella gritó y abrazó a Fal. Drake recordó la curiosidad de Stella por las criaturas no identificadas. Los dragones eran los más famosos. Fal parecía indefenso y ofendido. Drake levantó el pulgar. Fal, sé fuerte. Te apoyo en espíritu. Alentado, Fal se desinfló, dejando caer su cuello como un juguete, lo que permitió que Stella lo manejara. Drake, dejando a un lado su culpa, invocó al dragón maligno y al matadragones en sus brazos. Cargó contra las marionetas de roca. Tipo Suzaku. Tenku. Drake golpeó una marioneta, destrozándola y destruyendo los hilos mágicos. Un golpe de mano atravesó otra marioneta. Una luz roja brilló a través de las grietas. Explotó y sus hilos ardieron. Agarrando la cabeza de una marioneta, Drake la agitó, destrozando a varias otras. Aplastó la cabeza del títere con sus dedos.
Al observar la furia de Drake, Stella, abrazando a Fall, sonrió dulcemente. Este era el hombre que le gustaba. Podía derrotar a cualquier enemigo. Ninguna dificultad podía detenerlo. Stella vio varias marionetas acercándose a ella. Fall, escapando de su abrazo, demostró por qué Drake lo hizo protegerla. Fall se infló como un globo, convirtiéndose en una criatura enorme del tamaño de un camión. Este Fall se parecía a un dragón legendario, una criatura majestuosa y feroz. Sus escamas, colmillos y músculos mostraban su poder. Fall movió su cola, aplastando a las marionetas que se acercaban. Si Drake no hubiera restringido su ataque de aliento, estas cosas habrían sido eliminadas instantáneamente. Drake destruyó otra marioneta. El número de marionetas no había disminuido. No sabía cómo era el titiritero, pero creía que este método de control tenía fallos. Había notado algo. Primero, todavía no había encontrado al cerebro. Seguir los hilos mágicos debería haber sido fácil. Pero los hilos se extendieron mucho más allá de su alcance de 3 kilómetros. El titiritero era cauteloso y estaba lejos. Controlar títeres desde esa distancia no era fácil. También descubrió que las marionetas estaban controladas a través de una marioneta intermediaria. Había encontrado la marioneta central. Tipo Suzaku. Tenku. Drake voló, destrozando marionetas, llegando a la marioneta central. Esta marioneta era más refinada. Su cuerpo tenía hilos mágicos brillantes. En un instante, Drake lo destrozó sujetándole la cabeza. Sostuvo la cabeza frente a él y la miró a los ojos. Sé que puedes ver. Escucha, no importa dónde te escondas, te encontraré, lo haré. Te arrepentirás de esto por el resto de tu vida. En la habitación que parecía un pantano, el hilo mágico de la mano izquierda del payaso se rompió. Una marioneta intermediaria fue destruida. El Drake del templo Shinryu, interesante. El hilo mágico brilló de forma anormal. El payaso no pudo cortar la conexión a tiempo. Su brazo derecho se volvió negro. Una poderosa corriente lo inutilizó. Impresionante. Pero está bien. Veamos qué es más interesante. Conspiración. El incidente de Okutama no se resolvió del todo. Nunca se supo quién había colocado las marionetas allí. Drake se enteró por Touka Toudou que ella también se había encontrado con marionetas. Touka Toudou concluyó que el titiritero estaba al menos a 20 kilómetros de distancia. Normalmente, los titiriteros controlan marionetas a pocas decenas de metros. Controlarlas a decenas de metros es raro. Ni siquiera Touka Toudou podía imaginar a alguien controlando marionetas a 20 kilómetros de distancia. Se ocuparían de ello más tarde. Touka Toudou les instó a llevar a la enferma Stella de regreso a la montaña. El médico confirmó que se trataba de un resfriado común de verano. Stella ya se había recuperado en gran medida gracias a su fuerte constitución. Habían descubierto la verdad sobre el gigante Okutama. Regresaron a la Academia Agun. Era tarde cuando llegaron. Iki Kurogane no estaba en el dormitorio. A la mañana siguiente, la ropa de cama de Iki Kurogane estaba perfectamente hecha. Nadie había dormido allí. Las cosas eran aún más extrañas. Los estudiantes murmuraban sobre él. Drake fue una figura destacada en la Academia Agun, un contendiente invicto en el torneo de selección. Los estudiantes antes lo miraban con admiración y respeto, pero ahora mostraban aversión y sospecha. Drake no se desanimó. Sentía curiosidad por este cambio. Era extraño que él entrenara tan temprano, pero estos estudiantes parecían estar esperando solo para verlo. Conoció a Stella. Ella era enérgica, no como alguien que hubiera estado gravemente enfermo. Stella notó la anomalía. ¿Qué pasa? La academia se siente extraña. Drake dijo con impotencia. Estábamos juntos. ¿Cómo iba a saberlo? Iki estuvo ausente toda la noche. Creo que tiene algo que ver con él. Preguntémosle a Shizuku. Kagami es tu compañera de cuarto. ¿Dijo algo? Stella negó con la cabeza. Estaba dormida cuando Kagami regresó. Ella seguía dormida esta mañana. No tuve oportunidad de hablar. Drake asintió. Vamos a buscar a Shizuku. Fueron al dormitorio de Kurogane Shizuku. Nagi Arisuin respondió. Kurogane Shizuku no estaba allí. ¿Dónde está Shizuku? Tenemos que preguntarle, dijo Drake sin rodeos. Nagi Arisuin suspiró. Aún no lo sabes. Mira esto. Ella le dio a Drake su manual del consejo estudiantil. Mostraba un artículo de noticias.
¡Guau! ¡Qué acusación tan grave!, exclamó Drake al ver el titular. Un espía de una antigua gran potencia ataca. El peor traidor de la nación. Drake sabía quién era. Había una foto. Era una foto de Drake Iki Kurogane entrenando. Alguien había borroso deliberadamente la imagen de Estella. La foto tenía mosaico sobre sus ojos, pero cualquiera que los conociera los reconocería. El artículo afirmaba que alguien de una gran alianza de potencias había llegado a Japón bajo un disfraz legítimo para espiar. Un traidor había vendido secretos nacionales y de la alianza. Aunque no tenía nombre, la foto apuntaba a Drake y Iki Kurogane. Nagi Arisuin dijo. El comité de ética de la alianza se llevó a Iki ayer. Shizuku estaba preocupada y se fue a casa para encontrar una solución. Maldita sea. ¿Cómo pudieron escribir esto? Drake no es un espía. Estella estaba furiosa. Los espías eran engañosos y despreciables. Drake no era así. Drake suspiró. Por supuesto, y el escritor probablemente lo sepa. Alguien hizo esto deliberadamente. ¿Por qué? Drake se burló. Vine a Japón abiertamente a estudiar. ¿Qué secretos podría revelarle a un espía? Esto es absurdo. Claramente tiene otro propósito. Drake reflexionó. ¿No te diste cuenta? El espía soy yo, pero solo se llevaron a Iki. Lo llevó el comité de ética. Ellos no tratan con traidores. Los caballeros mágicos, incluso los caballeros estudiantes sin licencia, tenían muchos derechos. Mucha gente dudaba de si los merecían. El comité de ética revisó la conducta de los maestros de espada, proporcionándoles orientación o castigo. En otras palabras, eran la policía militar de los caballeros mágicos. Drake se dio cuenta de que la noticia estaba dirigida a Iki Kurogane. El comité de ética tenía una razón para llevárselo. ¿Pero qué podían hacer? Incluso sin licencia, el comité de ética no podía castigarlo severamente. Todos los caballeros mágicos japoneses estaban bajo el mando de la alianza. Ni siquiera Kurogane Itsuki podía actuar sin razón. Por esta dudosa acusación de espionaje, el cuartel general no actuó basándose en esto. Si quisieran utilizar esa acusación, actuaría la policía, no el comité de ética. Solo hay una explicación. Un miembro de alto rango del comité de ética planeó esto. Considerando el pasado de Iki Kurogane, probablemente fue su padre. No quería que Iki Kurogane se convirtiera en un caballero mágico. ¿Pero era el plan de su padre? Fue excesivo. No se trataba solo de interrogar a Iki Kurogane. Había otra acción. Manipularían el torneo de selección. Gracias a Shizuya Kiriara, la situación de Iki Kurogane era de conocimiento público, especialmente su graduación al ganar el título de Rey de la Espada de las 7 Estrellas. Arruinar esto evitaría la graduación de Iki Kurogane y lo sacaría del camino de un caballero mágico. Pero Drake no podía adivinar su plan específico. Fuera lo que fuese, era turbio.